Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos ya en sesión de control, nuestro espacio semanal aquí en Simple Política, donde analizamos la actualidad política tratando de entender pues todas sus claves, las causas, las consecuencias y todo lo que ha deparado la semana a nivel político y hoy también a nivel económico. Ahora os explicamos, pero primero saludamos. Noelia Casado. Noelia, muy buenas. Hola, buenas tardes. Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Y Alba Moreno. Alba, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Decía que normalmente repasamos la actualidad semanal a nivel político, pero hoy también lo haremos a nivel económico. Y es que en el programa de hoy hablamos de impuestos. Y es que estos últimos días habréis visto en los medios de comunicación, especialmente una guerra entre comunidades autónomas para ver quién baja más los impuestos. Y es que todo se inició hace unos días con el anuncio de Juanma Moreno, presidente de Andalucía, del Partido Popular, de que en esa comunidad se eliminaría el impuesto de sucesiones, lo que permitiría, decía Moreno, a un ahorro para los andaluces de casi 100 millones de euros. Hoy, entre otras cosas, queremos hacer entender qué supone realmente bajar impuestos y, sobre todo, si cuando nos dicen que nos ahorraremos 100 millones con una bajada de impuestos, nos estamos ahorrando todos los ciudadanos la misma cantidad, o hay algunos que se ahorran mucho y otros que nos ahorramos entre poco y nada. Y sobre todo, otra de las lecciones que creo que es interesante que aprendamos hoy es cómo esta economía, la macroeconomía, los impuestos, no deja de ser política. Porque sí, los impuestos son política, y si no, que se lo digan a uno de nuestros profesores, por decirlo así, que es la serie que ya conocéis, que hemos hablado muchas veces de ella, de la docuteca, El ala oeste de la Casa Blanca, que en su momento nos dejó una escena como esta. Hola. Hola. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sobre qué? La realidad de la política es la división entre los que suben impuestos, los que los bajan, los que básicamente en su programa electoral llevan una subida de impuestos, una redistribución de la riqueza, y los que llevan una bajada de impuestos. Y es que esta misma semana otras comunidades autónomas se han sumado al carro de las bajadas de impuesto. Incluso uno de los varones, uno de los pesos pesados regionales del PSOE, Ximo Puig, anunciaba, presidente de la Comunidad Valenciana, anunciaba a inicios de semana que prepara una rebaja del IRPF en esa comunidad. Y este tema de los impuestos se remata este mismo jueves con la comparecencia de María Jesús Montero, la responsable del Ministerio de Hacienda, que ha dejado bastantes titulares de lo que será una reforma fiscal en toda regla. Lo iremos comentando a lo largo del programa, pero el principal anuncio es que habrá una rebaja del IRPF para aquellos que cobran menos de 21.000 euros brutos al año, que se calcula que es más o menos la mitad de los trabajadores en España. Además, también se creará un impuesto a las grandes fortunas, que viene a ser aquellos que cobran más de 3 millones de euros. Se aumenta el impuesto a sociedades y un concepto clave cuando hablemos de los impuestos, la progresividad, que de esto nos informará en detalle Noelia ahora en unos minutos. Pero como toda la semana nos la hemos pasado hablando de bajar impuestos, incluso viendo cómo otros países como el Reino Unido, digamos que no le ha sentado bien esto de bajar impuestos, analizaremos también exactamente qué es eso de bajar impuestos, si realmente siempre funciona, y sobre todo nos iremos al otro lado, es decir, ¿qué pasa si pagamos más impuestos? Hace ya más de 500 episodios en nuestro podcast diario, en concreto en el episodio 117, el título que le pusimos fue «En España se pagan pocos impuestos». Puede que algunos prefieran pagar lo mínimo, pero con Fran entenderemos qué significa pagar más impuestos y qué pasa por pagar más impuestos y qué se puede hacer realmente pagando más impuestos. Y por último, y por no quedar aquí como unos dogmáticos diciendo que si en España se paga poco, que si está bien bajarlos o no, hablaremos de lo que pasa fuera, nos compararemos con otros países y eso es lo que le hemos encargado esta semana a Alba, que miremos más allá, que miremos nuestro IRPF, que miremos lo que pagamos en España, pero sobre todo lo que hacen nuestros vecinos. Todo en una semana en el que el gobierno catalán se tambalea una vez más. Los dos partidos de la coalición de gobierno independentista, Esquerra Republicana, Junts, han sacado a relucir sus diferencias y esta vez va más en serio que nunca, o que en los últimos meses como mínimo. La destitución del vicepresidente Jordi Puigneró por parte del presidente Pere Aragonés, justo un día después de que Junts le hubiese pedido una cuestión de confianza a Pere Aragonés, fue un poco el detonante de lo que hemos estado viviendo este jueves, este final de semana,
que realmente nos deja muchas dudas y que, por supuesto, a estas horas no sabemos ni tan siquiera cómo va a acabar. Dicho esto, en nuestras secciones también hablaremos de otros temas que han marcado la semana. Por ejemplo, Alba, que nos contará la dimisión del presidente de Radio Televisión Española, Pérez Tornero, y bueno, sobre todo porque eso nos debería importar. Con Fran y su taquígrafo, que nos iremos a Irán, que la semana pasada, llevamos unos días que no hablamos de Irán, y nos iremos allí donde hace semanas las mujeres arriesgan sus vidas por protestar contra la represión que sufren desde hace décadas. Finalmente también Noelia nos contará algo que ha ocurrido esta semana en el Congreso, donde se ha votado sin éxito, y hacemos un spoiler para el que no haya seguido el tema, sin éxito se ha votado si los jóvenes de 16 y 17 años podrían acabar votando. Ya os digo que eso no ha tenido éxito, pero con Noelia hablaremos sobre ese voto, ese adelanto del voto para las personas de 16, los jóvenes de 16 y 17 años. Y todo esto antes de nuestro trivial, que no sé si, bueno, lo preguntaba antes fuera de micro, pero os lo vuelvo a preguntar, no sé si habéis estudiado, lo pregunto también en el chat, ha habido, no sé si esta semana ha habido, no sé, preparación, luego saco la clasificación a relucir. Yo por mi parte no, pero igual tendría que haber estudiado para remontar a Fran. Está apretada la cosa, hoy va a ser un día clave, hoy no lo vamos a pasar bien, ¿eh? Os vamos a destronar a Fran. Hombre, a ver, hay posibilidades y obviamente también desde el chat luego repasaremos la clasificación. Veremos que ya hay, en la anterior clasificación había 2 personas y ahora tenemos 6, o sea que ya empieza a haber una clasificación más animada también también en cuanto a todos los que nos seguís. Pero vamos a meternos de lleno con la parte de los impuestos. Como decimos, esta semana ha sido una semana marcada por el debate de los impuestos, por una guerra sobre todo a nivel de presentación de bajadas de impuestos. Empezamos sobre todo con Juanma Moreno en Andalucía, pero lo han seguido otras comunidades autónomas. En otras el debate ha estado encima de la mesa, no se ha decidido nada, pero el debate estaba encima de la mesa. Y este mismo jueves el gobierno español que anunciaba una reforma fiscal. Noelia, cuéntanos más, ponnos un poco en contexto, ayúdanos a entender no solo qué ha pasado esta semana, sino un poco qué significa todo esto de las bajadas de impuestos, esta guerra que se ha creado. Sí, pues bueno, desde luego ha habido muchísimo movimiento. Yo creo que hacía mucho que no hablábamos tanto de impuestos, porque aunque es un tema bastante recurrente en unas elecciones, ahora que estamos a meses de campaña electoral, que sabemos que siempre se mueve un poco el ambiente antes, pero bueno, yo creo que este movimiento tan generalizado hacía tiempo que no lo veíamos. Entonces, bueno, como comentabas al principio, Adrián, yo creo que es importante revisar la idea de progresividad para abordar el debate de los impuestos. ¿En qué se basa esto? Básicamente es que a cuanto más ganas deberías aportar más. Eso tiene una base científica dentro de la ciencia económica. Obviamente está más sustentada por posiciones políticas de izquierda más que por la derecha, pero en general parece que hay un pacto social respecto a ello, y esto se basa en la teoría de la utilidad marginal, que en economía se aplica para diferentes cosas, pero en este caso se entiende que la utilidad que reporta a cada individuo las unidades adicionales de renta o riqueza que recibe es decreciente, es decir, le aporta menor satisfacción a medida que su nivel de renta o riqueza aumenta. Por ello, estos individuos con niveles de renta mayores deberían aportar más o podrían reducir más su nivel adquisitivo, su capacidad económica en general frente a los que tienen menos, porque mermar más a esas personas les producirá un mayor agravio. Sé que esto es como un trabalenguas, pero básicamente la gente que tiene más dinero le hace menos daño quitarse un porcentaje mayor de sus ingresos, de su patrimonio para pagar por ello, etcétera, que si una persona solo cobra 1.000, le quitas 300, pues le dejas un presupuesto muy reducido para vivir, ¿no? Yo creo que esto es una reflexión que podemos hacer todos muy fácilmente. Entonces, bueno, esto es algo que ha estado sobre el debate porque no todas las medidas iniciadas en todas las comunidades autónomas se han conducido en el mismo sentido ni tienen los mismos intereses partidistas o políticos detrás. Como bien ha dicho Adrián antes, no nos podemos olvidar de que las medidas económicas también tienen un trasfondo político y yo creo que clave, ¿no?
Entonces, bueno, efectivamente Moreno fue el primero que anunció una rebaja fiscal y ha sido la que ha suscitado el debate. Y desde Ximo Puig, que fue el primero desde el PSOE que se subió un poco al barco, ¿no?, de este debate, hasta finalmente hoy el gobierno, pues han insistido mucho en la diferencia de a quién beneficia cada beneficio fiscal o cada reducción de impuestos es determinante para diferenciar unos impuestos de otro, porque si bien unos pueden contribuir a la distribución de recursos en la sociedad, aunque luego esto lo podemos debatir si queréis, el si es bueno o no bajar impuestos en general, hay otros que pueden tener efectos incluso perjudiciales respecto a la situación económica, ¿no? Si favorecemos en exceso a la gente rica, esto tiene efectos contraproducentes y está estudiado a nivel económico, ya no es una cuestión de política. Pero bueno, primero, para ubicarnos, me parece importante diferenciar y saber que hay impuestos que son directamente del Estado, el Estado los recauda, otros que son mixtos, como puede ser el caso del IRPF, que luego ahondaremos en él, en el que el Estado recauda una parte y las comunidades autónomas recaudan otras. Luego hay impuestos delegados en los que la competencia es del Estado, pero encarga a las comunidades autónomas que lo recojan. Y otros, como es el de patrimonio, el de sucesión, donación y sucesión, y luego otros que se inventa la comunidad autónoma y decide pues poner un impuesto, por ejemplo, como la tasa turística o por contaminación del medio ambiente, etcétera. Cataluña es la comunidad que más tiene de este tipo, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado esta semana? Pues como comentaba, el primero fue Moreno, entonces vimos una revolución entre todas las presidencias autonómicas del PP. Andalucía lo que hizo en concreto fue suspender el canon del agua durante 2023, que es un impuesto específico que tenía la comunidad autónoma, y luego deflacta los 3 primeros tramos de la parte autonómica del IRPF. El IRPF es muy complicado, pero básicamente según cobras, en función de tu dinero más tus situaciones personales, hay diferentes niveles, podríamos llamarlo, que son los tramos. Entonces, él lo que hizo es bajar el tipo impositivo de la parte autonómica a los 3 primeros planos, ¿no? Esto era un poco, pues, para abogar por esto de ayuda a la mayor parte de la sociedad. La mayor parte de trabajadores se encuentran en esta franja que él decía que era el 82% de los trabajadores de la comunidad. Y luego acabar con el impuesto de patrimonio, que bueno, es fácil pensar que esto es algo que favorece a la gente pues más rica, ¿no? La gente que tiene más propiedades, más inmuebles, etc. ¿Cuánto se calcula que es esta pérdida? 359 millones de euros para esta comunidad. Galicia se sube al carro enseguida y entonces sube la bonificación al impuesto del patrimonio, o sea, el impuesto al patrimonio baja, por así decirlo, estaba en la bonificación en un 25 y pasa a un 50, y además también limita esta deflactación de los tramos del IRPF y deja de ingresar 46 millones de euros, una diferencia mucho menor, ¿no? Obviamente, cuanto mayor o menor sea diferencia, pues más impactará en un futuro en los servicios también de esa comunidad. Murcia, en la misma línea, también toca el IRPF y además está valorando eliminar el impuesto del patrimonio, y Madrid ya ha anunciado que va a deflactar todos los tramos del IRPF cuando ya antes, desde que ella ha llegado a la presidencia, ya hizo algo respecto con el IRPF. Entonces, también va a ampliar esta bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones y aparte va a aplicar otras deducciones fiscales para estudios, alquiler y cuidados de personas mayores. En total, la Comunidad de Madrid va a dejar de ingresar 340 millones de euros con estas medidas. Y luego Castilla y León, en el mismo sentido, también el IRPF. Entonces, bueno, vemos que las comunidades del PP, así por hacer un resumen, básicamente han ido a tocar el IRPF, la parte autonómica, porque es como el impuesto más grande que tienen ellas. Entonces, llega el PSOE, llega a Valencia y dice, vale, yo voy a bajar los impuestos, pero no lo quiere hacer de la misma manera. Y entonces lo vende de una manera de, bueno, gobierno, tampoco te cabrees porque yo estoy ayudando a todos los valencianos, tal cual. El problema, se vuelve a tocar el IRPF y se pone de máximo las rentas de 60.000 euros, que esto es una cosa que hemos estado viendo en todas las comunidades autónomas. Una renta de 60.000 euros, yo creo que coincidimos todos en que es una renta bastante acomodada, ¿no? No tiene nada que ver con ayudar como a la clase
que más está sufriendo por la inflación, dentro de que la inflación le afecta a todo el mundo y es el motivo, supuestamente, que motiva esta bajada fiscal, ¿no? Entonces, bueno, también ha ampliado, es que esto también hay que decirlo, el margen de personas que no tienen que pagar el IRPF por tener pocos ingresos, pero también ha aumentado las deducciones alquileres, un poco como Madrid. ¿Esto qué ha generado? Pues que otras comunidades como Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Navarra ya estudian rebajar estos impuestos, en muchas también está el PSOE, pero hay otras, o sea, esto es una tendencia que ha habido algunas que han dicho, pues mira, no, por ejemplo, Cataluña ha dicho, no se pueden rebajar los impuestos, esto es lo que hay, chicos. Y en Extremadura pues han dicho que tampoco se lo plantean. ¿Qué pasa? Como dice Adrián, hoy ha llegado al gobierno y ha dicho, bueno, pues yo también tengo lo mío. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Que bueno, ha trastocado un poco los planes, yo creo que de muchas presidencias autonómicas. Pues como comentaba Adrián, ha hecho una rebaja del impuesto del IRPF, del que se van a beneficiar 50% de las rentas bajas y medias o el 50% de los trabajadores, todos aquellos que cobren menos de 21.000 euros brutos. Esto es una diferencia sustancial respecto a las medidas de 60.000 euros que, como os acabo de comentar, ha aplicado tanto el PP como el PSOE a nivel autonómico. Además, han sacado el impuesto de la solidaridad, que va precisamente a tasar a las rentas más altas. Aquellos que tengan más de 300.000 euros, o sea, ganen más de 300.000 euros, tendrán que pagar este impuesto específico durante 2023 y 2024. Y esto, como muy bien han señalado desde el Periódico de España, trastoca un poco el plan o la lucha que estaban teniendo las comunidades del PP, porque me parece importante señalar que al final se pelea un poco con atraer al dinero o a las grandes rentas a través de esto, y fue un poco lo que provocó que todas las comunidades dijesen, pues yo también me sumo, yo también tengo que hacer esto, yo también tal, y que todos hayan mantenido como las rentas de hasta 60.000 euros. Entonces, que el gobierno haga esto, pues básicamente es como, bueno, estás fastidiado, vivas donde vivas, deja un poco sin efecto las medidas de patrimonio que han hecho, y yo creo que pues cambia un poco el paradigma y que muchos presidentes autonómicos pueden pensar, pues vaya, nos la han liado. Pero bueno, y aparte, pues también por comentar, Yolanda Díaz ha especificado que también se va a bajar el IVA de los productos menstruales e incluso los preservativos. Vaya, una serie de medidas. Ha habido, bueno, un hilo medianamente largo de Yolanda Díaz también explicando en Twitter todas las medidas. Realmente el gobierno, yo creo que, digamos, remata esta semana de guerra, de bajada de impuestos con, sí, una bajada de impuestos en cuanto al IRPF, que por cierto luego comentaremos con Alba para darnos cuenta de cómo el IRPF realmente es... Hombre, estábamos diciendo antes con el vídeo del ala oeste que es como que los impuestos son ideología, el IRPF lo es, y hay un concepto que se esconde sobre todo detrás de cualquier impuesto, pero especialmente el IRPF, que es el de la progresividad, es decir, que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen paguen más. Y esto, ojo, porque muchas veces se confunde, y es que piensan que, claro, si a todo el mundo le cobras un 10%, el que tiene menos, el 10% es menos, el que tiene más, el 10%... No, eso no es progresivo. Progresivo es que el que tenga menos le cobras un 10 y el que tiene más un 40. Y esto es un poco lo que ha tratado de hacer el gobierno con estas medidas, como decías, Noelia, de aplicar una rebaja fiscal a los que cobran menos de 21.000 euros brutos, que según dicen desde el gobierno es prácticamente la mitad de los trabajadores, y aplicar a las rentas altas una subida de impuestos temporal, pero una subida de impuestos. Antes de que me digáis la vuestra y de también pedir la opinión en el chat, por supuesto saludar a Guli Yorme, que ya ha dicho muy buenas, y que por cierto te verás en la clasificación del Trivial, o sea que yo creo que ya está aquí desde el primer momento con la clasificación del Trivial. Dejadme decir también otra cosa, los que estáis ahora mismo en directo, que habréis visto también como en el chat han desaparecido algunos mensajes. Hombre, hemos tardado 4 semanas, pero en algún momento esto tenía que llegar, el momento en el que tuviésemos que ponernos serios con algunos mensajes, y obviamente pues no hay cabida para mensajes ni insultos, ni mensajes de odio, ni nada por el estilo. Somos un programa de política, nos arriesgamos a eso, pero obviamente si haces eso, pues obviamente no puedes estar en el chat ni seguirnos. Dicho esto, Fran, Alba, ¿cómo lo veis?
Bueno, ha sido un análisis así muy pormenorizado de la situación. No sé de qué voy a hablar ahora yo, porque ya con toda la gran... Pero bueno, al final yo creo que nos ha servido para lanzar el tema. En tu introducción, Adrián, y el análisis de Noelia, pues yo creo que ya estamos metidos en materia. Ya sabemos de impuestos, ¿no? Ya somos expertos. Ya somos expertos, ya llamaremos a Moncloa para recomendar nuestras recetas, pero sí. Sí, yo creo que al final lo que ha pasado hoy es que al final, no sé si os dais cuenta, pero los jueves pasa todo y tenemos que readaptar todo lo que llevamos hecho durante toda la semana. Pero yo creo que la actuación del gobierno de hoy, como ha dicho Noelia, ha sido como el broche final a este terremoto de subidas, bajadas de impuestos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces... Sí, porque además es que, claro, vende muy bien eso de bajar impuestos, ¿no? Es como, venga, vas a pagar menos. Y ojo que voy a introducir también un dato. Noelia no ha parado de hablar de comunidades autónomas. En 8 meses tenemos elecciones autonómicas en buena parte de las comunidades que ha comentado Noelia, y me ha hecho gracia al hablar de Cataluña porque pensaba, hombre, allí no hay elecciones. Bueno. Espérate que a lo mejor también tenemos elecciones, ¿no? O sea, realmente también es como muy goloso, ¿no? Liz Truss en Reino Unido, que luego hablaremos de ello, rebaja de impuestos, acabo de llegar, hola, mira qué maja soy, rebaja de impuestos, y en las otras comunidades un poco también, ¿no? No sé si veis que va un poco por ahí la idea de bajar impuestos, o de que esta semana haya sido una guerra a ver quién los baja más. Sí, además, también yo creo que en general desde la derecha, como es obvio, yo creo que es parte de su relato, en todo momento en la crisis energética se ha planteado que la solución sea recortar impuestos, bien en la gasolina, o en el gas, en la electricidad, tal, y al final el gobierno ha ido cogiendo casi todas esas medidas, podríamos decir. Entonces, a mí sí que me preocupa en el sentido de si se rompe la pedagogía de pagar impuestos, no sé cómo narices se va a recuperar, porque si tú te acostumbras a tener X dinero más todos los meses, luego... no lo vas a querer pagar o te va a doler más o vas a pensar que qué abuso, etcétera. Y también es un poco lo que decía el vídeo, el que vas a hacer tú con ese dinero versus qué se puede hacer si juntamos el de todos. Sí, no, dame lo que ya me lo gasto yo. Y realmente va a pasar eso, ¿eh? Uno de los problemas de bajar impuestos continuamente es, ahora me los tienes que subir, en algún momento habrá que subirlos. Y Fran, tú decías... Dime, Fran, dime. Bueno, que esto que ha dicho Noelia es muy interesante porque realmente con el tema del IVA de la factura del gas, etcétera, ¿no? Que todo el mundo pues lo cogió con los brazos abiertos, una bajada de la factura del gas, pero claro, al final lo que estamos haciendo es enviando un mensaje a la población, ¿no? De que cuando hay problemas se bajan los impuestos y ya está, no pasa nada. Pero claro, luego eso tiene una repercusión sobre las clases las personas, los ciudadanos que necesitan más según qué servicios que se financian con estos impuestos. Por lo tanto, es delicado enviar este mensaje, ¿no? De que cualquier crisis, cualquier problema se soluciona con una bajada de impuestos. Hombre, sobre el papel, pues claro, es un alivio para las familias, ¿no? Pero luego a la larga, pues puede tener sus consecuencias. Realmente sobre eso tú decías antes, no sé qué voy a decir, pues realmente tienes una misión complicada porque ahora mismo te vas a ganar unos cuantos haters porque la versión de Noelia de bajamos impuestos o mira las comunidades que lo bajan, pues a todo el mundo le gusta. Pero también tenemos que hablar de eso, de el momento en el que hay que subir impuestos, las subidas de impuestos y la importancia que tienen los impuestos para la economía de un país. Si te parece, Fran, antes de que hablemos del tema, me gustaría que escuchásemos lo que decía Aimar Bretos, periodista, presentador de Hoy por Hoy en la cadena SER, justo sobre este tema hace un par de días en su editorial de 1 minuto. Son las 8, las 7 en Canarias. Hoy hemos conocido cuánto le costó de media a la sanidad pública cada ingreso hospitalario por COVID en el primer año de la pandemia. El coste de cada ingreso fue de 5.822 euros por persona de media, por paciente. Y para aquellos pacientes que tuvieron que ingresar en la UCI, el coste estimado fue de casi 19.000 euros por paciente de media. Son datos del Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada. Por lo tanto, casi 6.000 euros los ingresos en planta, cada ingreso, y 19.000 los que necesitaron UCI. Pero nadie tuvo que pagar ni un duro al salir del hospital. Se le atendió exactamente igual a quien sí hubiese podido pagarlo y a quien ni sueña con tener 19.000 euros juntos en la cuenta nunca. Y eso se llama seguridad social
y eso se paga con los impuestos. Y a partir de aquí, si quieren, hablamos de bajadas fiscales. En la cadena SER... Aimar Bretos, un crack que algún día presentará Hoy por Hoy, como decía yo antes, pero que realmente lo que presenta es Hora 25, todas las tarde-noche en la cadena SER, y que decía esto, como decimos, en esta editorial que hacía hace un par de días, esta misma semana, al hilo de lo que estamos diciendo, esta guerra de bajadas de impuestos. Pero hablaba a Aimar Bretos sobre la utilidad y la necesidad, entre comillas, de subir los impuestos o de tener unos impuestos, no sé si más altos o menos. Fran, seguimos con el hilo de Aimar, ¿no? Sí, a ver, es que realmente la sección ya estaría, ¿no? Porque, a ver, ha dado una explicación, Hombre, ha dado un ejemplo. Tú la de trabajar bueno. no te la sabes, ¿no? O sea, si ponemos un minuto de Aimar Bretos y ya está, hombre. Es el nuevo colaborador de Simple Política. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Bueno, un saludo, ¿eh? Bueno, la cuestión es que ha dado la clave. He puesto un ejemplo que todo el mundo comprende, ¿no? Que el español medio pues puede comprender, el contribuyente, y es que los impuestos sirven para financiar servicios públicos, como puede ser el transporte, la educación o la sanidad. Venimos de una pandemia, hemos vivido una situación muy delicada, sobre todo la gente de más edad, ¿no? Que ha sufrido más las consecuencias de esta pandemia, pero también gente joven, pues que ha estado mal, incluso ha fallecido. Por lo tanto, la sanidad ha vuelto a estar ahí como algo muy importante, la sanidad pública, ¿no? A la que todos podemos acceder como algo que tenemos que mantener, ¿no? Y esta cuestión es algo que yo creo que no podemos perder de vista en este debate sobre los impuestos, ¿no? Y esta carrera, ¿no? Que por rebajarlos, en la que hay varias administraciones pues participando, ¿no? Es más, mira, Xavier Vidal-Folk expresaba hace pocos días en una columna de la SER que pagar impuestos es un imperativo moral y un deber cívico que ayuda a la comunidad. Yo creo que esto queda bastante claro, ¿no? Lo que quiere decir, al final, si pagamos todos, entre todos, pues podemos tener una sociedad mejor, podemos tener servicios y podemos cumplir aquello que el gobierno, esa frase que ahora usa desde hace un par de años, de no dejar a nadie atrás, ¿no? Al final, de alguna manera es pues que entre todos, pues pagando un poquito, que son a través de los impuestos, una parte, quien tenga más, quien tenga menos, ¿no? Progresivamente, pues podamos contribuir a que la comunidad tire adelante, ¿no? A la civilización, básicamente, ¿no? Y es que sin impuestos, digamos, que no serían posibles diversos servicios públicos que, como hemos dicho, en el contexto que hemos vivido de pandemia, por ejemplo, y siguiendo el ejemplo que ha puesto Aimar Bretos, pues han salvado vidas, ¿no? El hecho de pagar impuestos para contribuir así a la comunidad es algo que tienen muy claro en países como Dinamarca. Ya sé que siempre ponemos a los nórdicos como ejemplo, Finlandia es el ejemplo de la educación, y cuando a la hora de hablar de impuestos hablamos de Dinamarca, pero es interesante sacar el tema, porque estos días se ha vuelto a poner a veces como ejemplo de un estado con unos impuestos, pues digamos que más bien elevados, ¿no? Pero que disfruta de una red social muy fuerte, ¿no? Sin ir más lejos, con la pandemia y las medidas sanitarias que sí que siguieron más a rajatabla los daneses, salió a colación un concepto, ¿no? Un concepto danés que tiene difícil traducción al castellano, que sería como sentimiento de comunidad, ¿no? Que tiene en ese país, ¿no? De comunitarismo, ¿no? A lo que llaman hygge. Si hay algún danés viéndonos, le pido disculpas por la pronunciación. Yo te iba a retar. Pensaba que no querías decir el concepto porque era muy complejo de pronunciar, pero veo que, bueno, no tanto. Creo que leí que se pronunciaba haggi o... No creo recuerdo. Que es giga o algo así. Giga. Vale. O sea, bueno. Mira, lo has pronunciado 3 veces, pero mira, te voy a decir, lo más gracioso del tema es que has dicho, leí que se pronunciaba Hagi y tú has decidido que hoy lo pronunciabas de otra manera, ¿no? Es como, atención daneses, que sé la pronunciación buena, pero hoy he decidido que no, que hoy no la hago. Lo voy a pronunciar en castellano, sí, he cogido la gracia castellana. Al final voy a llamar a Aimar Bretos a ver si tiene un hueco los jueves a estas horas, ¿eh? Bueno, no creo, pero... Pues bien, un poco volviendo al tema, en Dinamarca pagan estos impuestos más bien elevados porque saben que estos les vuelven en forma de servicios, como sanidad, como las pensiones, educación, etc. Se recaudan muchos impuestos y las rentas altas suelen pagar algo más del 50%, todo y que el sistema se adapta a los cambios demográficos y económicos. Es decir, todo el mundo paga y esto se revierte en la comunidad, ¿no? Hasta aquí, con el ejemplo de Dinamarca, está claro que pagar impuestos sirve pues para mantener el estado del bienestar, ¿no? Que es lo principal. Pero también sirve pues para redistribuir la renta, es decir, que pague quien más tiene, y también sirven para contrarrestar los perjuicios que pueden causar algunas actividades sobre personas que no deciden llevarlas a cabo.
Es decir, impuestos ambientales, por ejemplo, por contaminar, ¿no? Hay empresas que contaminan, por lo tanto, tienen que pagar por hacer determinada actividad, ¿no? Porque eso tiene unas consecuencias sobre el medio ambiente y sobre las personas que a lo mejor viven cerca, que no han decidido hacer esa actividad, pero que la sufren, ¿no? Pues, de alguna manera los impuestos sirven un poco para regular todo esto, ¿no? Con todo, vamos a poner, me encanta siempre sacar algún ejemplo histórico, en Vermont, en Estados Unidos, en 1858, una comisión dijo que los impuestos son el precio que hemos de pagar por la civilización. Yo creo que es el gran resumen de esta sección. Al final, pues pagar impuestos sirven, pues como estamos reiterando, cada uno a su medida, pues para poder financiar cosas de las que todos nos beneficiamos. Ahora bien, los que más pagan, hay que recordar, pues no suelen ser usuarios de servicios públicos que se benefician del pago de sus impuestos y que, digamos, que se dirigen a sectores de la población con dificultades, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy típico, la sanidad, ¿no? Personas con dificultades económicas no suelen ir a la sanidad privada. No así los que tienen más dinero, que quizá pues pueden tener algún servicio, alguna mutua, pueden ir a hospitales privados, ¿no? Bueno, pues de alguna manera estos servicios a veces pues no, o el transporte público sin ir más lejos, ¿no? También sería un ejemplo, ¿no? Vamos a poner otros ejemplos. Hemos ido a Dinamarca, un país pues nórdico que también, a ver, hay que decir que allí la economía es diferente, se cobra más, se vive mejor, por lo tanto se puede pagar más, ¿no? Que en otros países como España, pero vamos a cambiar el paradigma y nos vamos a ir muy al sur, en concreto a Kenia. En Kenia, la declaración de la gratuidad de la educación primaria en 2005 se decretó que la educación primaria sea gratuita, llevó al Estado a que el Estado se diera cuenta de la necesidad de aumentar los impuestos para mantener la promesa electoral del presidente, porque no podían vivir eternamente de ayudas, así que fomentaron las rentas tributarias para así poder sostener el modelo. O sea, es un ejemplo paradigmático, ¿no? de un país, en este caso, pues en vías de desarrollo, que para sostener un servicio, en este caso una promesa, un servicio público tan necesario como la educación, ¿no? Primaria gratuita para sus ciudadanos, pues tuvo que aumentar los impuestos, ¿no? Pero ahora, claro, no nos gusta, por mucho que tengamos claro, no nos gusta pagar, ¿no? Siempre que llega la declaración de Hacienda, pues algunos años pues decimos, nos sorprendemos, tal, hay quien intenta sacar, a ver si puedo rascar un poco y pagar las menos, desgravaciones, bueno, a ver cuánto me puedo desgravar, aunque sea legal, sin hacer piratería, pero sí, a ver cuánto me puedo desgravar. A ver si es... Claro, es que ahí es donde está el tema. Claro, es como decir, ¿a quién le gusta pagar más? Claro, si lo preguntas así, claro, es que depende cómo enfoques la pregunta. Pues mira, según el último barómetro fiscal del CIS, de julio pasado, el 41% de los españoles piensa que ya paga mucho, el 46% dice que regulín y solo el 9,6% cree que paga poco. Y esto con un 80% de los votantes del PSOE a caballo entre los primeros y los segundos. Es decir, los votantes del PSOE piensan que pagan mucho o que regulín. Atención, ¿eh? O sea, gente que en principio tiene claro esto que estamos comentando aquí porque vota partido a priori socialdemócrata, ¿no? Pues ¿no? La gran mayoría piensa que paga mucho. Claro. Es para... Pero, sí, dime. Pero no, que quiero haceros una pregunta, quiero haceros esto, y vosotros en esa pregunta y en el chat también, ¿qué contestaríais? Es decir, os viene el CIS, os llama y os dice, ¿usted paga mucho? ¿Cree que paga lo justo? ¿O pagas pocos impuestos? A ver, Fran, tú primero. ¿Qué contestarías en esa pregunta? Bueno, yo contestaría que pago lo que he de pagar. Vale, tú la del medio, el regulinchi este del medio. Alba, ¿tú qué dirías? Pues lo mismo, o sea, pago lo que tengo que pagar. Vale, ¿y Noelia? Joder, qué sosos. Oye, estas personas no se mojan nada. No, son muy sosos. Somos equidistantes. No, a ver, a mí me gustaría llamarles, A mí me gustaría llamarles, es decir, hacerme pasar por el CIS, llamar a Fran, llamar a Alba y a lo mejor otro gallo nos cantaría, ¿eh? ¿Tú, Noelia? Sí, ¿tú te mojas? ¿Tú te mojas o qué? A mí hoy me ha llegado mi primera nómina de verdad, porque cuando tú estás de becario te quitan, pero te quitan poco porque... pero ¿los becarios cobráis? Fran, sí, los becarios cobran, tío. Buen debate, pero ¿qué ha pasado? Los becarios cobran, ¿qué ha pasado? Jaja, no, jaja, no, ¿qué ha pasado? O sea, los becarios cobran, ¿eh? Bueno, no, dime, Noelia, ¿qué ha pasado con tu nómina? Va, venga, cuéntanos. Que nada, eso, que sigue siendo... Bueno, pues no llego yo a las rentas de 60.000 euros, no, por lo que sea. Pero eso, o sea, dices, joder, pues esto dinero, sea el que sea,
que podría tener yo en mi bolsillo y no lo tengo. O sea, tampoco me parece una cantidad desmesurada ni digo, buah, ojalá me lo bajen y pague un 10%, no. Pero no soy hipócrita en ese sentido. O sea, es como, sí que es necesario, estoy convencida de que hay que hacerlo, pero oye... Yo creo que Noelia ha dado 5 vueltas a la rotonda para decirnos que también hubiese optado por la opción del medio. O sea, sí. Ha dado 5 vueltas a la rotonda. Esto me recuerda, no sé si veíais la serie Friends, el personaje de Rachel, que cuando trabaja de camarera, primer sueldo, dice, ¿quién es el señor Hacienda que me está quitando tanto dinero? ¿No? Un poco yo creo que estamos en esa... No, hacía la pregunta porque, claro, es muy raro decir, no, yo creo que pago poco. A no ser que quieras quedar bien, ¿no? Que te estén grabando y quieras quedar súper bien. Luego está la opción de... Dime, Noelia, perdona. Que yo creo que si tienes a alguien que ha tenido un ingreso hospitalario súper largo y que luego te dan porque a veces te dan como la factura, ¿no? De cuánto ha supuesto, o alguna enfermera te lo comenta y tal, y te dice... estos 3 meses hubiesen sido 22.000 euros, no sé cuánto. Con la operación tal y cual, y tú dices, es que ni de coña podría haber pagado eso, en plan, si pago eso me quedo con 0 euros en la cuenta, etc. Igual esa persona o su hijo o tal, en ese momento si le pregunta el CIS piensa que paga poco. No, sí, claro. Es que de hecho en el CIS hay más preguntas, porque estos mismos españoles a los que se les pregunta si el Estado debe contar con más recursos para políticas sociales, pues claramente dicen que sí, por mayoría, ¿no? Pero claro, unas preguntas más después se quejan de que pagan mucho. ¿Y quién las paga? Y que es bueno, que pague el vecino, ¿no? Que pague otro, ¿no? Pues que pague Shakira. Que pague Shakira. Pues espérate que está cerca. Está ahí. Sí. Que es esto que comentáis, ¿no? Es esta contradicción, ¿no? Todo el mundo tiene claro de que tiene que haber recursos para políticas sociales, pero bueno, hay gente que considera que paga demasiados impuestos. A ver, sí que es cierto que al final es una cuestión, creo yo, de pedagogía, no sé, pedagogía tributaria, el saber que tú cuando llega junio, pues tienes que tener disponible una cierta cantidad por si te toca pagar, ¿no? O sea, al final, no sé, es una manera también de planificar por si acaso, ¿no? Bueno, es complicado, todo el mundo tiene sus necesidades, imprevistos que te pueden salir y al final pues es complicado, ¿no? Pero yo creo que si vas con este chip, ¿no? Pues de alguna manera, pues por eso lo he dicho, yo pago lo que creo que, bueno, lo que entiendo que por ley tengo que pagar. Sí, bueno, claro, hombre, a ver, no, claro, no vas a evadir impuestos. Es que lo contrario, Fran, se llama evasión de impuestos. También te informo, por si necesitas un abogado o algo, lo contrario no es muy apetecible. Oye, por cierto, hablando de impuestos, creo que tenemos audiencia más allá de nuestras fronteras, porque Daniel lo que nos dice a la pregunta de cuánto pagamos de impuestos y tal, él contestaba demasiado y dice, pero en Irlanda, hombre... En Irlanda es un tema interesante también el tema de los impuestos dentro de lo que es la Unión Europea, pero más allá de países dentro de la Unión Europea que pagan más o pagan menos, realmente un poco la situación es la que comenta Fran, el hecho de todos somos conscientes de la necesidad, incluso aprobamos la necesidad de tener una sanidad pública, una educación pública. Esto no está en cuestión, no, incluso en Estados Unidos también nos sorprendería un poco los datos, pero mucho más que en Estados Unidos aquí se acepta, en toda Europa, la Europa occidental se acepta este tipo de cuestiones. El problema viene cuando a ver quién toca pagar, ¿no? Cuando, ¿sabes cómo en la iglesia se pasa el cepillo? Pues cuando se pasa el cepillo, ¿no? Bueno, Noelia decía que pague Shakira, te digo una cosa, eso es el mejor concepto de progresividad, es decir, bueno, al menos alguien ha entendido que los ricos tienen que pagar más, ¿no? Al menos el concepto este, pero sí que es verdad que a lo mejor sería, no sé si una factura de un hospital, pero ese... ¿Sabéis el anuncio este de la iglesia cuando dice con la casilla, con la X en la casilla, hacemos tal? Que, oye, luego te lo puedes creer o no, tal. Pero decir, ostras, y ese tipo de pedagogía, decir, oye, el hospital, la escuela, el no sé qué, desde el alumbrado público a las ayudas por no sé qué, ¿sabes? El paro, ¿no? El hecho, oye, te quedas en paro, tal, tienes esto, tal, ¿sabes? Es un poco... Nos informa, por cierto, más datos. Daniel nos dice que a partir de los 36.800 euros se paga entre el 48 y el 52% y los servicios públicos son pésimos o inexistentes. Hombre, aquí yo ya me empezaría a enfadar, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Si me pasa un autobús cada 15 minutos en vez de cada 3 minutos y estoy pagando la mitad del sueldo en impuestos... Bueno, a ver, la mitad, ¿no? Entendamos que quiere decir a partir de ese dinero pagas la mitad, pues hombre...
Parecería bueno, un poco... una anécdota es durante, por una cosa que estaba haciendo el otro día, un tema, vi en una hemeroteca como una señora, estamos hablando del año 1992, Barcelona 92, Juegos Olímpicos, la antorcha recorre el país entero, y como en Madrid, cuando estaba pasando pues días antes de los Juegos Olímpicos la antorcha por la capital, una señora salió corriendo a quitarle, creo que, no sé si fue a Tierno o no sé, al alcalde del momento, a quitarle la antorcha para llevarla a ella también, y la mujer gritaba, es que yo pago mis impuestos y exijo llevar la antorcha olímpica. Eso Ay, madre. Pero eso es un clásico de yo a la policía, yo te pago tu sueldo, o a quien sea un funcionario público, yo te pago tu sueldo. Eso, pero bueno, no sé, no sé si queréis comentar algo, no, de verdad, hay que buscar ese vídeo. Si hay un vídeo lo pondremos en redes sociales, si hubiese vídeo. Sí, ostras, tú. Bueno, aún así, ya por acabar esta sección, el credo liberal, ¿no? Pues sostiene que un exceso de impuestos pues deteriora la economía, y que donde mejor, donde mejor va a estar el dinero que en el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Que lo saben administrar mejor que el Estado, según ellos. Bueno, en un artículo de hace unos años publicado en El País, Juan Rosell, que es el expresidente de la COE, mantenía que el gasto público ha de ser como el riego por aspersión en la agricultura, el justo y necesario. Ah, bien. No sé, es que son de esos datos que a veces me dais y que no sé dónde sacáis que me sorprenden un poco. Por cierto, también nos comenta Pedro que dice, dentro de nuestro país también tenemos regiones que no se paga casi nada de impuesto a la renta, y así lo tienes que mencionar en la declaración. Realmente, Pedro, viene un poco a la cuerda de lo que estamos diciendo contigo, Noelia, de cómo las comunidades autónomas, ese dumping fiscal del que se acusa a Madrid, pero otras comunidades autónomas, como Juanma Moreno, que ahora dice, oye, yo te quito el impuesto de sucesiones, es decir, cómo hay competencia entre comunidades autónomas dentro de España, de lo poco que puedan tocar o lo mucho que puedan tocar, cómo hay competencia. Sí, o sea, es increíble la diferencia. Estábamos hablando ahora entre comunidades autónomas, entre países, como nos comentaba Fran, y sobre todo me quedo con una cuestión que apuntaba Daniel, que no sé si es que ha vivido también en Melilla, deben pagar poco impuestos, que pone en el chat, viva Melilla, pues no sé, oye, a lo mejor es que allí vale, pues impuesto, ahora mismo no tengo yo el tema de Melilla muy controlado. Pero sí que nos decía Daniel, nos informaba del tema de Irlanda, ¿no? Nos hablaba un poco de los impuestos que se pagan allí. Y eso, Alba, también es lo que hemos querido hacer en este programa, que es irnos a analizar dos cosas: si en España pagamos muchos o pocos impuestos, y sobre todo qué hacen nuestros vecinos, por decirlo así, otros países. Nos comentaba Fran, no nos comentaba tanto los impuestos que se pagan, pero sí cómo se utilizan en Kenia, cómo se utilizan en Dinamarca. Alba, tú te has quedado un poco más cerquita, entre comillas, pero lo suficiente como para comparar España con otros países, sobre todo con ese impuesto que tanto le dolía a Rachel, la de Friends, pero bueno, con diferentes tipos de impuestos. Cuéntanos. Sí, bueno, buena referencia a Friends, gracias por sacar el tema, mi serie favorita de todos los El tiempos. próximo día te saco a Taylor Swift, lo que pasa es que si no nos chapan el canal. ¿Sabes qué pasa? Que si pongo a Taylor Swift, que a ti te encanta, pues nos chapan el canal y entenderás que me gustaría que durase un poco. Te hago ya aquí una versión, o lo que sea, si no te rechapan. Pero bueno, la cosa, lo habéis visto por todos los medios, es que hace unos días el nuevo gobierno conservador de Reino Unido, de Liz Truss, que acaba de llegar, anunció pues un nuevo recorte de impuestos que estaba valorado en 45.000 millones de euros. Y en ese momento, pues la libra esterlina se desplomó casi 2 puntos respecto al dólar estadounidense, y eso no se había visto desde 1985, o sea que todo mal. Lo que incluía ese paquete de medidas era eliminar el tramo más elevado del IRPF y reducir el tipo principal al 19%. Y también pues estaba previsto suprimir la subida del impuesto de sociedades y el tope de los bonus a los banqueros. Pero lejos de servir para impulsar la economía británica, como defendía el gobierno de Truss, esta bajada de impuestos ha hecho que la libra se desplome en los mercados de divisas y que la bolsa de Londres pues haya caído en un 2%.
Y esos recortes vienen después de que el Banco de Inglaterra elevase los tipos de interés en un 0,5% y alertase de que la economía británica ha entrado en una posible recesión, porque aseguran que el PIB caerá entre julio y septiembre un 0,1%, igual que en los 3 meses anteriores. Entonces, los expertos pues están viendo esto con gran preocupación por la posibilidad de que aumente más la inflación y se haga todavía pues más difícil de manejar, y tanto es así que el Fondo Monetario Internacional ha dado un toquecito al gobierno británico diciendo pues que no recomiendan estos paquetes tan grandes y sin objetivos, porque es importante que la política fiscal pues no funcione a la contra de la política monetaria, y de hecho ha instado al ministro de Economía a considerar pues formas de proporcionar un apoyo que sea más específico y reevaluar las medidas fiscales, especialmente las que benefician pues a las rentas más altas. Lo cierto es que es muy difícil hacer comparaciones sobre impuestos entre países, porque cada uno tiene unas características, unos servicios públicos diferentes, unos tipos impositivos distintos, pero teniendo esto en cuenta, esta bajada que han hecho en Reino Unido, vamos a ver qué es el IRPF, que es como el impuesto, y cómo están las cifras en otros países. Exacto, por favor, tomad apuntes también, los que estáis en casa en el chat, tomad apuntes. IRPF, cuéntanos, ¿qué es el IRPF? Sí. ¿Qué pasa ahí? Sí, pues el IRPF es un impuesto, es una prestación económica que exige el Estado para responder en España al principio establecido por la Constitución española de que todos los españoles tienen que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en el país, y busca favorecer también a aquellas personas que son pues más vulnerables o que se encuentran en una situación más precaria. Con esto, el IRPF lo que persigue es contribuir a que la economía sea pues más eficaz. Y para que nos entendamos, el IRPF es como un dinero, como decíamos antes, de nuestra nómina que la agencia tributaria aparta de ese sueldo u otras rentas como previsión de lo que más tarde se le tendrá que pagar. O sea, sí, claro, al hacer la declaración de la renta, como decía antes Fran, ¿no? En junio hay que tener un dinerito preparado por si llega Hacienda y te dice, amigo, me tienes que pagar esto, porque no te lo hemos deducido antes. Exacto. Entonces, básicamente es eso, es como un anticipo que los ciudadanos tienen que hacer a Hacienda para asegurar al gobierno que todos cumplimos con parte de nuestras obligaciones. Y como decía Noelia antes, dependiendo de las retenciones que se hayan adelantado y del sueldo de cada persona, pues se pagará más o menos. Entonces, si la agencia tributaria nos ha retenido de más durante todo el año, pues nos devolverá la diferencia cuando presentemos nuestra declaración de la renta. Entonces, ¿qué grava el IRPF? Pues se divide en varios componentes. Primero, grava los rendimientos de trabajo, pues los salarios, las prestaciones, las pensiones. Grava los rendimientos de capital, que eso sería pues inmuebles, ahorros, obligaciones, los dividendos de las acciones. Y por otro lado, pues las ganancias de patrimonio. ¿Y quién lo paga? Pues las personas físicas que residen en España, y las personas de nacionalidad española, o sea, y las personas de nacionalidad española que no residen en España, que residen en el extranjero, salvo excepciones como los diplomáticos, que ellos sí que tienen que pagar, pues no tienen que pagarlo. Pero los extranjeros residentes en España sí que tienen que pagarlo, por eso Shakira, amiga, nos debe el dinero. Oye, al final, espérate, porque no pongo la de ilusión, al final Shakira se va a querellar contra nosotros. Tenemos pocos espectadores, se nos va a querellar contra nosotros. Presuntamente, el juez, bueno, tiene una causa abierta. Tenéis que el presuntamente siempre primero, ¿eh? El presuntamente va primero. Es decir, vale, exacto, bien, venga. Por cierto, hablando de Shakira, te felicito por la explicación de qué es el IRPF, de quién lo paga. O sea, de qué grava el IRPF. Explícanos ahora, más allá de quién paga entre españoles y no, lo que yo decía antes, lo más interesante, ¿paga todo el mundo lo mismo? No paga todo el mundo lo mismo, y varía pues del sueldo bruto de la persona y de las circunstancias personales de cada sujeto, y funciona por tramos, es progresivo, como decía antes Noelia. Por ejemplo, una persona de 27 años soltero pues no va a pagar lo mismo que una persona de 45 que esté casado.
Y así, por ejemplo, en España hay varios tramos. Está el primero, que es hasta 12.450 euros, que es un 19%. Y así va subiendo hasta el tramo máximo, que es un 47%, que es para rentas de más de 300.000 euros. Sí. Que por cierto me disculpo porque antes se me ha pasado un cero, que yo he dicho 3 millones y eran 300.000 euros, que cuando lo escucho con Noelia he dicho, bueno. Sí, bueno, 3 millones, No, compramos... bueno, oye, ojalá. Mira, yo con esto de los impuestos, mira, que antes no he respondido ya la pregunta. Yo con esto de los impuestos siempre digo lo mismo. Ojalá tenga que pagar muchos impuestos. Porque normalmente, salvo que haya pasado algo muy extraordinario, querrá decir que me estoy ganando bien la vida. Es decir, luego podemos entrar en debates de, uy, es que pago mucho tal. Ojalá, es decir, si yo tengo que pagar, o sea, si a mí me afectase el impuesto a las grandes fortunas, yo ahora mismo estaría celebrándolo. Es que las cosas te van bien, ¿no? Claro, o sea, es como si ahora me llama, pues yo qué sé, esto, el típico gestor, ¿no? Que te va, pues como autónomo, pues todo el tema y te dice, oye, mira, que esto te toca, ¿eh? Y yo, a ver, que no me gusta, yo qué sé, pagar por pagar. Al final de temporada de simple política... Perdona, o sea, no, o sea, la realización ahora mismo que es cutre porque la llevo yo del Twitch madre mía, o sea, no os podéis ni imaginar lo que esto sería. Teníamos 200 cámaras, bueno, una pasada, pero bueno, dejemos de soñar y vamos a hablar sobre todo de estos datos en el que, recordemos, llegamos incluso a las rentas de más de 300.000 euros con ese 47 de tipo máximo. Y a otra de las cuestiones que quería que nos resolvieses es ¿qué pasa con nuestros vecinos? Es decir, ¿esto es mucho, es poco? ¿Lo que nos has situado ahora mismo en España es mucho, es poco? Sí, pues bueno, vamos a hablar de tipo máximo. En 2021, por ejemplo, en Francia estaba en el 55,6%. Y por explicar un poco cómo funciona allí, el IRPF se divide en dos partes. Por un lado están los cargos sociales, que no son lo mismo que la seguridad social, sino que son impuestos de tipo fijo, o sea, que todo el mundo paga el mismo porcentaje. Y lo recaudado con este impuesto suele destinarse a servicios como la sanidad o las prestaciones por desempleo, pero no, o sea, va parte de la seguridad social, es un poco raro. Y luego está el impuesto sobre la renta, que es progresivo como nuestro IRPF y depende del nivel de ingresos del trabajador. Y en Francia es un poco complejo, pero la base impositiva de este impuesto es el salario bruto de la persona, del ciudadano, menos lo que el trabajador haya pagado en concepto de seguridad social. O sea, como que se le resta ese porcentaje. Y lo que se obtenga aquí se reduce en un 10% como gastos que están relacionados con el trabajo. Y ese resultado que sale de ahí está como sujeto a 7 tramos. Y ahí empezamos otra vez con el progresivo. No sé si me he explicado bien porque es un poco... Yo más o menos lo entendí. A ver, es un poco enrevesado porque los impuestos son enrevesados y por eso están los gestores y los contables y demás que se ganan el sueldo. A ver, se gana. Yo es de esas pocas cosas que no intentaría hacer yo solo. Yo un enchufe a lo mejor lo intento arreglar solo. Hacerme la declaración de Hacienda no lo he intentado nunca hacérmela solo. Y mira que se puede hacer, que la renta, o sea, que Hacienda te pone como una aplicación y demás. Pero no lo he intentado. ¿Vosotros qué opináis? ¿Lo habéis entendido, Noelia? Sobre todo Noelia, Fran, ¿lo habéis entendido o qué? Sí. Sí. Es complejo porque, bueno, con todos los sistemas de impuestos son complejos. Para perderse. Bueno, sí, por eso, es que estábamos con la misión de que Alba nos explicase el sistema español y para comparar nos ha intentado explicar el francés, el de otros países, que dices, bueno, si ya me está costando... Buen intento. Claro, buen intento. Pero bueno, hablando de, como dices tú, de tipos máximos, estábamos comparándonos con otros países. Has hablado de nuestros vecinos. ¿Qué más datos tenemos? Sí, bueno, en Portugal mismamente es un 58,2%, es altísimo. En Dinamarca, que ya lo comentaba antes Fran, el 55,5% y en Finlandia el 59,5%. Es súper alto. Pero en contraposición tenemos a República Checa con un tipo máximo del 27,5%, Suecia con un 32,3% y luego Croacia el 36%. O sea que tenemos tipos muy altos, tipos máximos muy altos y tipos máximos muy bajitos. Sí. Bueno, y todo esto, hay que decir que todo esto dentro de la Unión Europea. Es decir,
Schengen, movilidad, es decir, que podríamos perfectamente, estamos hablando de países donde no tendríamos ningún problema para esa movilidad. Lo que estamos diciendo de la competencia, entre comillas, entre las comunidades autónomas a nivel de impuestos, la Comisión Europea esta misma semana también se ha mostrado preocupada por lo que estaba pasando, sobre todo en el Reino Unido, por si eso se podía trasladar a Europa. El Reino Unido ya no es de la Unión Europea, pero por si eso se podía trasladar dentro del marco comunitario. Por cierto, dejadme destacar también que Daniel hoy lo veo pesimista en el chat, porque cuando yo decía que me alegraría de pagar muchos impuestos, él dice... claro, te alegrarías, ¿no? Porque es una mejora en tu vida o en la vida de cualquiera, ¿no? Dice, si estás en esa situación y pagas un 24% de ganancia de capital, es un porcentaje por tener cierto capital dependiendo de la comunidad, y ahora también este nuevo impuesto, ya no sé si te haría tanta gracia. Yo le veo pesimista. Yo ya sé que no son 3 millones, pero ponme 300.000. A ver, que yo con 300.000 euros al año... Yo estaría muy contento, no sé. Hombre, claro, a ver, yo qué sé, si Hacienda se lleva el 90%, pues no, pero como eso no pasa, pues realmente... Al final es el tren de vida que lleve cada uno. Nosotros con ese dinero yo creo que, bueno, viviríamos más que bien, pero hay gente que, bueno, no fue... ¿Qué tren de vida llevará Shakira? ¿Qué tren de vida llevará Shakira? Presuntamente. Pero es que como no tenemos ese dinero no sabemos lo que se siente, pero cuanto más tienes, más lo hagas. Ya. Oye, por cierto, un último dato del IRPF que es súper importante. Cuando hablábamos de tipos máximos, que esto también es otra cosa de esas que, no sé si por demagogia o por simple inocencia y confusión, que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de que en España el tipo máximo es el 47 o que en Francia es el 55, hay que tener en cuenta que eso se empieza a cobrar a partir de ese dinero. Es decir, tus primeros 300.000 euros no tributan al 47%. Es el euro 300.001 el que empieza a tributar al 47%, que eso también es otro concepto de estos que muchas veces por demagogia, sobre todo antes lo comentaba Noelia, lo comentaba Fran, liberal, de conservadora, de decir, bueno, vamos a meterlo todo en el mismo saco, ¿no? Que hice un episodio hace como 400 episodios, hice uno sobre si realmente se paga la mitad de impuestos, si en España a los youtubers se les cobraba la mitad de los impuestos, ¿vale? Y eso realmente nos llevó al hecho de que en esa investigación de si los youtubers realmente en España pagaban la mitad de los impuestos, evidentemente el episodio acabó con demostrando que no. Que tú, los primeros, bueno, como decía, lo tengo aquí apuntado, que te he hecho caso y toma apuntes, Alba. Primero 19%, luego hasta los 20.000, 24%, y ya cuando lleguemos a los 300.000 euros, si llegamos, pues ahí empezamos a pagar un 47%. Y claro, ahí, claro, es cuando realmente se acaba pagando. Pero no sé cómo lo veis, Noelia, Fran, que habéis estado ahora más callados. A ver, yo creo que, no sé, es que tampoco sé qué opinar de tipos de otros países. Al final es lo que dice Alba, que depende mucho de cuáles son los servicios concretos de ese país y un poco refleja, yo creo, que el proyecto de sociedad que se tiene. O sea, quiero decir, no sé si me parece muy exagerado los tipos máximos muy altos que ha mencionado Alba o no, porque... Eso, o sea, me parece que responde como a valoraciones ideológicas totalmente. Pero bueno, o sea, no me voy a meter a valorar porcentajes porque no soy experta en eso, pero yo obviamente sí que estoy a favor de la progresividad y me parece algo importante a respetar. De hecho, me parece un poco vergonzoso, pues, por ejemplo, el ejemplo de República Checa, ¿no? Que prácticamente se pague lo mismo que allí paga una renta de lo más normal, pues me llama la atención. Y llama la atención Suecia también, ¿no? Porque lo que comentabas del modelo de sociedad, muy similar, el sueco danés con sus... Aquí quizá te he dicho, me he lanzado mucho a la piscina, pero al final los nórdicos pues tienen este modelo de sociedad muy claro. En Suecia son 32, que yo no lo hubiera dicho nunca. Sí. Lo de Suecia a mí también me ha chocado. Es verdad que no lo he comentado, pero lo de Suecia también me ha chocado, la verdad. Sí. Pero bueno, también obviamente en el chat nos podéis comentar también cómo veis esto. Y obviamente Daniel puede seguir comentando. Él mismo ha reconocido que es un pesimista. Tú puedes seguir comentando, pero bueno, con un poco de optimismo, hombre. Que ojalá, yo qué sé, la semana que viene nos vengáis diciendo que cobráis 300.000 euros y mira al gobierno cuántos impuestos nos cobra. Yo creo que hemos intentado, como decía, hacer el esfuerzo de explicar algo que es complejo. Entender los impuestos y entender
Sobre todo yo creo que la parte más complicada, y que como todo esto es política, quizá la que más quizá no te posiciona, ¿no? Que es el hecho de decir, ya sabemos, y esto lo hemos hablado esta semana cuando preparábamos el programa, ya sabemos que bajar impuestos, pues coño, aquí no le gusta, ¿no? Venga, va, a pagar menos. Pero también yo creo que la parte más difícil, la de Fran, lo decíamos, ¿no? La más proclive al hating, ¿no? Que es el hecho de, vale, pues a veces es bueno lo de subir los impuestos. Hemos intentado explicar un poquito esta guerra de los impuestos que se ha abierto esta semana, que se ha cerrado sobre todo con algo que va a traer cola durante los próximos días y comentarios por parte de todos los partidos. Por cierto, no lo hemos dicho, pero esta esta reforma fiscal del gobierno mira claramente a los presupuestos, mira claramente a Unidas Podemos, mira claramente a... Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Yo he estado mensajeándome con gente del entorno, como decimos, de estos del otro socio de la coalición, y sobre todo se destacaba una cosa, no sé cómo lo veis los tres, decían, suena muy bien la música. No sé cómo lo veis, me decían, suena muy bien la música de esta reforma fiscal. Bueno, yo creo que claramente Podemos celebrará que se tase a los ricos, ¿no? O que se vaya a buscar un esfuerzo en ese estrato social y no en las clases más bajas. De hecho, en Podemos pues hemos visto varias veces el discurso de incluso hacer como, bueno, de lo grave que es subir el tipo del IVA, por ejemplo, porque obviamente es el impuesto que paga todo el mundo lo mismo y que es cero redistributivo en verdad. Y no sé, ese tipo de cosas. Entonces, no sé si en algún momento han llegado a proponer hacer IVAs diferentes o cosas así, pero como que siempre ponen el enfoque en la importancia de que se pague más si se tiene más, que se pague menos. Entonces, bueno, yo creo que también al PSOE le vendrá muy bien de cara a sacar adelante sus presupuestos. ¿Cómo lo veis, Fran? Sí, no, al final lo que dice, lo que habéis dicho los dos, ¿no? Mira los presupuestos y medidas así, pues lo que, bueno, te aseguras que es que, bueno, tener apoyos, ¿no? Al final también todo el espectro progresista del Congreso, ¿no? Y máxime cuando la cosa está tan dividida y va a veces de 1 o 2 votos, ¿no? Pues siempre asegurar al máximo de apoyos, pues está bien para el gobierno. Sí, sí. Dejamos aquí este tema porque... Sí, dime, Alba. Claro, por supuesto. Estaba comprobando lo de Suecia porque me ha chirreado mucho y el 32 era la media, es el 52%. Si todo tiene una explicación en esta vida. Si todo tiene una explicación en esta vida. Me he quedado pensando Tú mismo has dicho, a mí también me está chirriando y mira que lo he dicho yo, ¿no? Pues nada, eso. No, nada. Como decíamos, dejamos aquí este tema para centrarnos sobre todo en, como ya sabéis, otros temas que han habido durante la semana. Y, por ejemplo, uno de ellos ha sido, y quizá ahora os sonará decir, oye, comparado con los impuestos, puede que no sea importante, ¿por qué estamos comentando esto? Pero queremos hablar de ello. Uno de los temas de la semana ha sido la dimisión, hace ahora escasos días, del director, que se llama presidente de Radio Televisión Española, Pérez Tornero, que presentó su dimisión hace unos días a través de una carta dirigida al resto de trabajadores de Radio Televisión Española. Y como Radio Televisión Española es uno de esos entes públicos que dependen de los nombramientos desde el Congreso, desde el Senado, por parte del gobierno, pues queríamos hablar de ello. Y Alba, cuéntanos qué ha pasado y, bueno, sobre todo también responde a la pregunta de por qué estamos hablando de esto de los impuestos, súper importante. Pasamos a hablar de Radio Televisión Española. Sí, vale, bueno, este ha sido uno de los dramitas de la semana. Que se lo ha llevado Pérez Tornero, ha dimitido después de 1 año y medio al frente de la corporación. Pero primero de todo vamos a hacer un repaso. ¿Cómo llegó este señor aquí? Pues en 2021 PSOE y PP pues llegaron a un acuerdo que fue uno de los principales acuerdos de la legislatura, por el que Pérez Tornero, que es periodista y catedrático, pues se convirtió en Televisión Española. Esto se hizo pues por la urgencia de poner fin a una etapa que fue bastante larga de personas que eran interinas en Radio Televisión Española como directores,
Lo que pasa que en los últimos meses pues ha perdido el apoyo de un sector importante del Consejo de Administración que era más cercano al PSOE y a Unidas Podemos, porque lo han acusado de entregarse al Partido Popular y rodearse pues de directivos pues más cercanos al partido. Y además los datos de audiencia tampoco son muy buenos para la corporación, para la entidad, lo que hace dudar pues de su gestión, ¿no? Del valor de su gestión. Entonces, Tornero hizo pública su dimisión hace unos días porque, bueno, ahora lo veremos, pero básicamente no le pueden echar si no lo aprueban en el Consejo de Administración, o sea, salvo acuerdo parlamentario, perdón, por lo que tiene que dimitir asumiendo que no tiene el apoyo suficiente para seguir en el puesto. Entonces, él emitió un comunicado en el que él reivindicó el buen funcionamiento de su gestión, pero evidentemente, como he dicho, admitía pues, que ya no se daban los factores necesarios para sostener la viabilidad del proyecto que él había empezado, porque eso, no se daban las condiciones mínimas para el consenso transversal y que el clima pues, no estaba muy calmadito, que estaba más bien crespado. Lo cierto es que Tornero solo contaba ya con el apoyo del Partido Popular y algunos consejeros y había perdido el apoyo del PSOE y de Unidas Podemos, y varias fuentes apuntan que el malestar de los socialistas con su gestión era muy evidente en privado, pero que en público pues evitaban criticarlo. Pero sí es verdad que desde que empezó su legislatura, Pérez Tornero ha tenido un consejo de administración bastante fragmentado, segmentado por bloques, y sus propuestas más polémicas pues han sido avaladas al final por vocales del PP, y obviamente pues se han enfrentado a representantes de Unidas Podemos y del PSOE. Pero esto comenzó, o sea, el drama empezó poco después de su nombramiento, porque el PSOE aceptó pactar con el PP esta nueva cúpula de RTV a cambio de que los populares aceptaran la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y un año y medio después, pues sigue sin renovarse. Entonces pues... mal negocio. Mal negocio, sí. Bastante mal negocio. Sí, muy mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues que van a cambiar las cosas en Radio Televisión Española. Esto lo hicieron para acabar con la interinidad, pero la nueva directora, presidenta de Radio Televisión Española sí, es una interina, es Elena Sánchez, es periodista y ella ha sido elegida pues nueva presidenta del Consejo de Administración. Ha estado ligada a Televisión Española desde que empezó su carrera en 1984, ha desarrollado ahí su carrera profesional y ha presentado y dirigido pues informativos de todos los canales de la corporación. Fue defensora del espectador en Radio Televisión Española, fue secretaria general corporativa también de la entidad y ha sido propuesta por el PSOE. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona la cosa ahora mismo. Esperemos que la interinidad pues se acabe pronto. Sí, la verdad que la cosa está peliaguda. Antes de preguntaros a Noelia y Fran cómo lo veis, dejadme decir una cosa, porque llevo un rato, de verdad, perdonadme porque soy novato en esto de Twitch. Hay que decir, Daniel, muchísimas gracias porque lo habéis visto en la pantalla, nos ha hecho una donación y estaba buscando el mensaje para poder leerlo que habías dejado con la donación. Soy un puñedero novato, así que lo encontraré puede ya para la semana que viene, porque soy un auténtico novato en la parte técnica de Twitch, pero muchísimas gracias por tu donación, obviamente nos ayuda muchísimo. Dicho esto, Noelia, Fran, por este orden, para que no nos juntemos, Noelia, Fran, ¿cómo veis esto de Radio Televisión Española? Sobre todo del hecho de que ha empezado Alba hablando directamente de Pérez Tornero, la relación con los diferentes partidos políticos, ¿no? Y cómo los partidos políticos acaban, bueno, pues manejando un poco el cotarro. Yo, perdona que me ría, pero estoy defraudada porque no hayas hecho una jaca por la donación. Y te estoy imaginando en mi cabeza. A ver, una jaca, espera. Esto va, dos cosas. O una de Shakira,
o una de Taylor Swift. Hay que buscar alguna. No, claro, Alba, tú te apuntas a bombardeo. Yo de Shakira y tú de Taylor Swift. Claro, ahora Daniel sí, claro, hombre, claro. Bueno, pues mira, Daniel, para la próxima semana, que yo ya seré un crack de Twitch y sabré controlarlo todo, nos haces otra y entonces ya preparamos un baile. Mira, fíjate una cosa, estamos 2 en Barcelona y 2 en Madrid. Aún así seremos capaces de ensayar una jaca. Tenemos que hacerlo lo de las ventanas. No, espera, para el otro lado. Que yo doy la mano. Claro, sí, yo le tengo. Hostia, espérate. Es para el otro. Joder. Sí, ya lo ensayaremos. Sí, eso bueno. ya lo ensayamos, ¿vale? A lo mejor es la última donación que nos hacen nunca, porque no ensayamos bien. Bueno, dicho esto, antes de nada, antes de seguir, Noelia, decir que Daniel decía que somos unos cracks, que hacemos streamings muy entretenidos y fluidos. Así que muchísimas gracias a vosotros. Por cierto, Ariana nos da otra idea, que es volver a tocar el piano. Es verdad que para los Patreons, los mecenas de Simple Política, pues me vieron hace ya unos meses intentar tocar un piano, que es una cosa que no había tocado yo en mi vida. Y bueno, tampoco digamos que ahora no soy un crack del piano, pero que lo hice en plan, bueno, vamos a buscar a ver si hay más Patreons y tal. Oye, tocar el piano, que además, claro, ahora no se ve, pero está, espérate que aparte, está aquí detrás. Bueno, hay que enchufarlo y demás, pero no puedes, no dejará. Oye, sin himnos de partidos y demás, pues tendré que aprender, pero soy malísimo en piano. Necesitamos, oye, donaciones, clases de piano, ¿vale? Donaciones para clases de piano. El himno del PP versión merengue. Por favor. A ver, perdona, ya sé que esto es un Casio, pero no son los Casios esos que teníamos de pequeños que te van poniendo el merengue, ¿vale? O sea, vamos. Yo lo tenía de la Barbie. Entre el piano de Adrián y la guitarra que tiene Ifrán, nos montamos aquí. Perdona, si vamos muy apurados, nos ponemos a cantar en una plaza y pedimos donaciones también, ¿eh? O sea... el himno de la alegría, cuando tratemos un tema europeo. Ese es el que hice yo con el piano. Vale, pues ese. Bueno, venga, oye, que esto es un. Esto es un Twitch de política. Esto es un Twitch de política. No, perdón, no, que leches. Dani, tú tienes toda la culpa. Daniel, tú tienes toda la culpa. Noelia, ¿cómo lo ves? Pues a ver. Aquí como todos periodistas reunidos, pues yo creo que tendremos una opinión parecida de que es muy importante proteger la televisión pública, y a mí particularmente me da mucha rabia este tipo de polémicas, y que sea como tan evidente que según la persona que esté la televisión, y no solo la televisión en cuanto a ideología y que los informativos vayan en un sentido, sino que toda la programación, todo el proyecto en sí se encaminen en un sentido, porque a mí me da mucha rabia. Tampoco me gustaron los comentarios de cierto del vicepresidente al respecto, pero no sé, yo creo que es algo que debemos proteger, que es importante que eso esté ahí como garantía pública. No creo que haya que demonizar a las cadenas privadas ni a los yo que sé, emisoras, etcétera, pero que es importante que tengamos una información pública de calidad. Y bueno, en Madrid sabemos perfectamente lo que es no tenerla, entonces yo creo que debemos proteger la española antes de que dejemos de tenerla también. Sí, y no solo la información, que es súper importante, pero también la cultura, porque al final mueve muchísimo dinero, y durante este año como que se han paralizado muchísimas grabaciones de series de televisión española, que al final deja un capital bastante importante, y uno de los programas que más éxito ha tenido ha sido el Benidorm Fest, pero porque tenía un grupo de trabajo que ya llevaba bastante tiempo trabajando en ello, y al final pues se ha podido conseguir, pero al final la tele vive de eso. Entonces me parece también muy importante obviamente proteger la información, pero también el entretenimiento. Sí, no, la verdad que sí. Por cierto, es el aviso más importante del directo. Acabo de encontrar el botón, ¿vale? Para leer cuando hagáis donaciones y demás. Pero bueno, vamos a ponernos serios también, porque realmente, más allá de lo que hemos comentado de Radio y Televisión Española, otro de los temas de los que queríamos hablar esta semana, que es verdad que la semana pasada que ya estaba en los medios de comunicación y no comentamos sobre ello, es el tema del que nos vas a hablar ahora, Fran. Nos vamos a trasladar metafóricamente hasta Irán. En Irán llevamos días viendo en los medios de comunicación cómo las mujeres han perdido el miedo. No es que no haya consecuencias, porque ha habido decenas de fallecidas, pero han perdido el miedo a salir a la calle y a reivindicar una libertad que hace décadas que se les niega. Y Fran, tú esta semana
has estado analizando, investigando sobre el tema para hablarnos un poquito de cuál es la actual situación después de días de protesta en Irán. Bueno, tú lo has dicho, la actual situación pues son unos 1.200 detenidos, alrededor del centenar de fallecidos, según si es una fuente oficial, dan menos, dan 40, 50, 70, 80, si se trata de alguna entidad, una asociación por los derechos humanos. En todo caso, toda esta polémica, toda esta oleada de protestas en el país persa comenzó después de que el pasado 16 de septiembre una joven de 22 años, Mahsa Amini, muriera bajo custodia policial después de haber sido detenida 3 días antes, ¿no?, por supuestamente llevar mal colocado el velo islámico, ¿no? Todo comenzó el día 13 de septiembre, cuando fue arrestada por la atención llamada policía de la moral. Es un término que a mí me parece muy orwelliano. Al salir de una estación de metro de Teherán, pues para asistir a lo que allí llaman a una hora de reeducación, ¿no? Vieron que, según ellos, pues no llevaba el velo debidamente colocado. Por lo tanto, pues la detuvieron y la llevaron a hacer a esta llamada hora de reeducación, ¿no? Todo muy orwelliano, ¿no?, como hemos dicho. Según diversos organismos de defensa de los derechos humanos, Amini sufrió, ya no solo durante la detención, que sufrió golpes, pues sufrió durante esos 3 días pues golpes de porra y otras vejaciones, torturas, etcétera. La chica, pues desgraciadamente acabó muriendo 3 días más tarde, según las autoridades iraníes, de muerte natural, por un paro cardiorrespiratorio inesperado, tal como han dicho, pero la cuestión es que esta muerte pues ha levantado una ola de protestas en el país porque, como convendréis conmigo, pues mucha coincidencia que esta chica, después de haber sido detenida, por decirlo finamente, pues haya muerto de muerte natural, teniendo en cuenta pues las condiciones en las que ha debido estar pues, esos 3 días, ¿no? Toda esta cuestión pues ha traído pues las oleadas, podemos decir, una ola de protestas de las más importantes, incluso violentas, de los últimos años contra el régimen de los ayatolás, ¿no? Especialmente duras están siendo, atención, porque esta chica era kurda, están siendo duras en el Kurdistán iraní, que fue el lugar donde en un principio prendió la llama. Generalmente, cuando los kurdos en Irán han protagonizado alguna protesta, pues el resto del país, pues digamos que ha permanecido un poco apático, ¿no?, a las reivindicaciones pues independentistas, autonomistas de los kurdos, ¿no?, iraníes. En este caso, prendió la llama en el Kurdistán y ha prendido en todo el país. Sin ir más lejos, la televisión estatal pues ya han muerto, según dicen, pues unas 40 personas, como he dicho, aunque hay organismos que cifran los muertos en casi un centenar, 1.200 detenidos, entre ellos una veintena de periodistas. Sin ir más lejos, el gobierno está creando los llamados tribunales revolucionarios especiales para juzgar a los arrestados en las protestas. Y a todo esto, Human Rights Watch pues ha avisado en un comunicado que vídeos y certificados de defunción que les están llegando estarían verificando, confirmando que la policía iraní pues está disparando fuego real, fuego auténtico contra las multitudes, ¿no? Por otro lado, el gobierno iraní pues ha convocado marchas a favor del velo, ¿no?, un poco pues a favor del gobierno, pues para, digamos, que contrarrestar las protestas. Pero sea como sea, la violenta reacción de las fuerzas de seguridad iraníes ha llevado al secretario general de la ONU, al portugués António Guterres, a pedir al país persa que, por favor, que respeten los derechos de las mujeres. Por su parte, ¿no?, pues el presidente iraní, Ebrahim Raisi, declaró el otro día en Nueva York, donde estuvo asistiendo a la Asamblea General de la ONU, que las expresiones de descontento, pues que era algo normal, pero avisaba que no debían de ser confundidas con vandalismo, ¿no? Él atribuía estas protestas a vandalismo, ¿no? Pues lo que se puede hacer cuando hay protestas, pues los gobiernos corren a decir pues que se trata de terrorismo, vandalismo, etcétera, ¿no? Con todo, el gobierno iraní, todo el que le parece normal que es vandalismo, según ellos, ha impuesto restricciones en Internet para intentar esconder la dimensión del descontento. Hay que decir en ese sentido, a ver, Irán es un país muy grande y complejo y que digamos que está siendo difícil saber el alcance real de esta protesta, en el sentido de si marcará un antes y un después en Irán. Lo que sí que podemos decir es que se están viralizando muchos vídeos de mujeres iraníes en los que se quitan el velo, van por la calle sin él, los queman o directamente se cortan el pelo en solidaridad con Amini, con la chica que ha muerto bajo custodia policial. Sea como sea, quien sí que lo piensa que esto marcará un antes y un después es Mahnaz Shirali, que es una socióloga iraní que atendió al país esta semana en una entrevista. Shirali destacó un detalle importante de toda esta historia, y es que Amini, que era kurda, ¿no?, como hemos dicho,
no era una opositora al régimen o no era una activista por los derechos de la mujer, al menos que se sepa desde el punto de vista público, no se le conocía una inscripción política o que fuera una activista, ¿no? Por lo tanto, esto ha demostrado a los jóvenes iraníes, según dice Shirali, pues que pueden ser víctimas en cualquier momento de este régimen integrista, ¿no? De esta arbitrariedad, ¿no? Del régimen. Por lo tanto, esto habría despertado toda una generación de jóvenes que hasta ahora pues estarían indiferentes ante los atropellos del gobierno iraní, ¿no? Tal es la tensión, y ya voy acabando, en Irán, que el propio Mohammad Bagher Ghalibaf, que es el presidente del Parlamento iraní, salió al paso de las manifestaciones y mantuvo que se iban a revisar las leyes y políticas de actuación de la policía de la moral para que hechos como los de Amini pues no volvieran a repetirse, ¿no? Con todo, dejarme comentar un detalle que seguro que habéis visto viralizado, también se ha viralizado, ¿no? De la entrevista fallida de la periodista de la CNN, Cristiana Manpur, a Raisi, al presidente iraní, durante su paso por Nueva York. En lo que ha sido considerado como algo insólito, el presidente iraní pidió a la periodista que se cubriera con el velo en Nueva York, no en Irán, sino en Nueva York. Si hago una entrevista contigo, te tienes que cubrir con el velo. Algo que ella no aceptó, por lo que el mandatario persa dejó colgada a la periodista. Muchos quizás ahora os estáis acordando de una polémica que hubo en Twitter hace unos días con otra periodista, con Lesley Stahl, que es periodista de la CBS, que entrevistó el día 12, un día antes de la detención de Amini, a Raisi, pero se puso el velo. Más allá del hecho de que, bueno, si se lo tenía que poner o no, hay que decir que Stahl sí que estaba en Teherán, donde es obligatorio llevarlo, y que el encuentro tuvo lugar, pues como hemos dicho, un día antes de la detención de Amini, que es lo que ha provocado toda esta oleada de protestas que todavía siguen. Sí, sí. Solo decir una cosa antes de continuar con esto. No sé qué está pasando hoy, pero sois la hostia. Pedro acaba de hacernos también otra donación. Dice: inauguramos el botón. Podéis tocar ese botón tantas veces como os dé la gana. O sea, realmente muchísimas gracias. Y por cierto, hay que pensar una jaca, porque si no al pobre Pedro ahora lo dejamos ahí medio colgado sin haber hecho nada. Pero bueno, es que me sabe mal ahora comentar esto, porque el tema es bastante serio, lo que está pasando en los últimos días en Irán, y quería comentarlo obviamente, no solo con Fran, sino también con vosotras, Noelia, Alba. Hace ya días que esto se está dando, que lo estamos siguiendo en medios de comunicación. ¿Qué análisis se hace? ¿Cuál es la perspectiva que le veis a esto? Para mí fue clave, es que se me ponen los pelos de punta al hablar de este tema, porque para mí es alucinante la historia de Irán, ¿no? Todas estas mujeres que se difunden muchas veces las fotos de los 60, de los 70, que serán más aproximadas o no, pero el pensar que sus abuelas tenían mucha más libertad que ellas, a mí es una cosa que, wow. Pero yo iba a destacar que precisamente ayer se comunicó que habían asesinado a Hadis Najafi, que era la mujer o la chica más bien, porque tenía 22 años, que había simbolizado un poco las protestas a raíz del asesinato, de la muerte natural de la otra chica, y murió con 20 perdigones en el pecho. A mí esta noticia me pareció totalmente escalofriante, porque era evidente que eso iba a trascender como a escala mundial, y ni siquiera eso ha evitado salvar la vida de esta chica, ¿no? Porque igual que decía Frank que la otra no era activista, esta chica era la que había pues dado un paso al frente y había dado como la cara en redes sociales de esto no puede seguir pasando, no podemos seguir sufriendo esto, y a mí que la asesinasen y que parezca como que no está pasando nada, o quiero decir, estamos viendo pronunciamientos, pero no sé hasta qué punto están siendo suficientemente consistentes. Siento que se está poniendo todo a la comunidad internacional un poco de perfil. Sé que hay países que se escapan un poco de las manos de actuación muchas veces, no es igual que Rusia o lo que pasa aquí en Ucrania, que nos pilla dentro del continente, pero no sé, a mí me parece que yo siento hacer esta lectura. He seguido mucho estos días a un periodista que vive aquí en España y también tiene raíces iraníes, y él sí que cree que puede ser algo revolucionario y que marque un antes y después, pero yo siento que pase lo que pase va a depender totalmente de ellos, y que desde el plano internacional no se va a hacer nada por apostar por su lucha, y que no, como que nos va a dar un poco igual lo que pase, ¿sabes? Sí. Alba, te voy a hacer la... bueno, que es complicado saber el alcance. Sí, Alba, te voy a hacer la pregunta un poco más complicada de cómo... Bueno, hay optimistas como ese periodista que decía Noelia, que es un poco más pesimista. ¿Cómo crees que puede acabar esto, Alba?
¿Crees que realmente va a haber un antes y un después en Irán? Rollo primavera árabe, que luego cada país acabó como acabó, pero ¿crees que...? A ver, yo creo que es muy difícil cambiar el régimen desde dentro. Son unas políticas muy duras. De hecho, es que estaba leyendo antes que el Código Penal castiga con entre 2 y 10 meses y hasta con latigazos la mala vestimenta, enseñar un poco de pelo o llevar el velo un poco mal puesto. Yo creo que es muy difícil cambiarlo. Puede ser un inicio, estas movilizaciones, probablemente, pero creo que hay mucho trabajo que desde la comunidad internacional, como decía Noelia, no se va a hacer nada, y aunque se hiciera, ¿cómo actúas ante eso, ante un régimen así? Pero bueno, veremos. Sí, sí. En el chat Daniel nos comenta que según el presidente de Irán también sería muerte natural, ¿no? Lo de esos países, dice Daniel, es tremendo, ¿no? Cuando hablábamos de muerte natural, ¿no? Que lo subrayaba Fran, el hecho de... Cuidado ahí con lo de muerte natural, ¿no? Que bueno, que luego la represión que ha habido, pues seguramente desde el propio poder se acaba justificando, y eso es algo muy peligroso que por supuesto seguiremos de cerca y que podemos comentar en los próximos días y por supuesto en el próximo directo. Eso sí, dejamos aparcado también el tema de Irán, volvemos a España y en este caso volvemos a esa sección que nos prepara Noelia cada semana, que es que se cuece en el Congreso. Y esta semana en el Congreso, como todas las semanas, han pasado muchas cosas, pero nos hemos querido poner el foco en una que realmente no va a tener ninguna trascendencia, al menos de momento, a nivel legal. Y es que en el Congreso esta semana se ha debatido y se ha votado sobre si se adelantaba la edad de voto de los 18 años en España a los 16. Como digo, no va a tener ninguna trascendencia porque básicamente porque se votó, pero salió el no, venció el no a adelantar la edad de voto hasta los 16 años. Pero hemos querido igualmente centrarnos en el tema. No es la primera vez que llega al Congreso de los Diputados una iniciativa para avanzar la edad de voto hasta los 16 años. Y hemos querido hablar sobre este tema y sobre todo que Noelia también mirase afuera y ver si esto hubiese sido pionero o en otros países esto ya ocurre. Cuéntanos, Noelia. Bueno, pues pionero no hubiese sido, pero parece que de momento no va a ser en España, aunque encabecemos muchas listas de derechos. Parece que este no va a ser uno de los que vamos a conseguir en los primeros puestos europeos, y es que efectivamente este martes Esquerra llevó una proposición de ley para bajar la edad de voto a los 16 años y contó con el apoyo de Unidas Podemos, Junts, la CUP, Compromís y BNG, que es el partido gallego. Sin embargo, el Partido Socialista se posicionó en contra, algo que estos partidos le reprocharon porque en el 2016 el PSOE, cuando seguía en la oposición, era algo que demandaba. Bueno, es algo tan escandaloso, es algo que no se ha hecho nunca, o que se hace en países rarísimos, tiene unos efectos terribles. Bueno, pues la verdad es que parece que no. He estado leyendo bastante al respecto y me ha parecido curioso, lo primero, ver un pronunciamiento del Consejo de Europa que habla diciendo, bueno, se pronunció a favor, cree que es un instrumento para favorecer la democracia y considera que puede fomentar que los jóvenes se enganchen antes a la política y que a largo plazo se disminuya la abstención. Bueno, así por comentar, el PP básicamente subió al estrado súper escandalizado diciendo que claro, que sí, como el Consejo de Europa decía, porque no solo habla del sufragio activo, también es el pasivo, ¿no? La capacidad de ser representante político de los ciudadanos. Bueno, pues el PP dijo que quién se imagina tener un alcalde de 16 años. Para mí es ponerse un poco en el extremo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el Consejo de Europa ha ido evolucionando. En 2015 sí que se preguntaba si el sufragio pasivo debería incorporarse más progresivamente o no. Pero bueno, ahora sobre todo destaca que es un derecho que los jóvenes deben adquirir para ahondar en el camino, y es que precisamente fue Austria el primer país que aprobó el sufragio universal desde los 16 años.
Y parece que no ha cambiado radicalmente el panorama. No sé qué habéis leído esta semana, pero sobre todo se comenta que los jóvenes en esta edad votan de una manera más visceral o son más influenciables en el plano emocional. Y varios estudios que se han hecho desde la ciencia política al respecto confirman que sí, pero que no en mayor medida que otros estratos de la sociedad o que otros rangos de edad, que yo es algo que opino a nivel personal, en el sentido de cuando dicen es que los jóvenes son muy influenciables porque se informan por redes sociales, como si la gente de 50 años no mirase Facebook. O sea, creo que es verdad. Esto. Bueno, si hay algún alumno mío viéndome, pues que sepa que mañana la clase va más o menos de eso. O sea, que ya, vamos, me cojo este vídeo, hago un clip como se hace en Twitch y realmente me lo llevo para mañana para la clase. Pero es verdad, es una de las cosas que dice la ciencia política, que los jóvenes votan diferente, que los jóvenes además votan menos. Es otra de las cuestiones que dice que los jóvenes participan más en política, pero no tanto en el voto. O sea, que son cuestiones que se dicen, pero que como dices tú, Noelia, muchos datos muchas encuestas y datos nos dicen que eso poco a poco ya se está desmintiendo. Claro, también se habla, yo en mi TFG revisé mucha literatura sobre la participación de los jóvenes y como comentas, por ejemplo, la participación de los jóvenes es mucho mayor en formas de participación no tan convencionales como las manifestaciones, etcétera, pero es que muchas veces una persona de 16 años no tiene otra manera de participar. Entonces, el Consejo de Europa también lo que menciona es que movimientos impulsados por los más jóvenes como son los Fridays for Future, que eso tarda años en traducirse en el voto en muchos casos, ¿no? Bueno, luego Alemania, que es un país que tenemos por serio, y Austria también, por eso me parecía importante mirar estos ejemplos, también lo implementó. Lo que pasa que Alemania fueron los estados federados, en concreto el Bundesländer, que no sé pronunciarlo después de hacer un Erasmus en Viena, que es donde está Bremen, y permitió votar en las locales y regionales, pero no en las nacionales. Y desde entonces, pues más estados federados han ampliado el voto a los de 16 y 17 años para estas elecciones. Luego, como dato curioso de los que le gustan a Adrián, en Bosnia, Eslovenia, Serbia y Croacia puedes votar si eres mayor de 16 años y trabajas. Y muchas veces... O sea, si no trabajas, no. Si estás estudiando, no. No, que muchas veces el argumento que aquí se usa en España es no puede ser que les dejes trabajar, tengan capacidad de trabajar y no tengan capacidad de representarse o opinar en política. Bueno, pues estos 4 países dicen, vale, pues a estos sí, a los otros no. Wow, me parece súper... Bueno, me parece súper mal. O sea, ahora miramos otros países, pero me parece súper, no sé, un poco heavy. Pues aquí te traigo la sorpresita del día. Hungría solo deja votar a aquellos mayores de 16 que estén casados. Ah, perfecto. No se podía saber. No, pero o sea, realmente lo dejo un poco a consideración del chat. No sé qué me parece más sorprendente, peor / mejor, pero interesante. Y bueno, y ya por terminar, pues Grecia a partir de 2016 y Malta en 2018 ya permiten que los jóvenes mayores de 16 años voten en todo tipo de elecciones, también en las nacionales. En Reino Unido, en Escocia en concreto, dejan participar en las locales y en las consultas nacionales y para el Parlamento escocés, pero en el Brexit no les dejaron. Y luego muchos experimentos, si no me equivoco, creo que en el caso de Austria, creo que era Austria, creo que la primera vez que se les concedió el voto era para el Parlamento Europeo. Como si el Consejo de Europa es el que está a favor del voto de los jóvenes, bueno, aquí pues primero probamos. Nah, eso es porque las elecciones europeas, ya lo sabemos todos, se los toman a risa y dicen, bueno, vamos a hacer el experimento con gaseosa, ¿sabes? Vamos a hacer el experimento con las elecciones europeas. Total, da igual que voten hasta los niños de 5 años, es el Parlamento Europeo, que esa es la visión. Luego, obviamente, nosotros ni mucho menos lo vemos así, pero es un poco la visión que incluso transmite la clase política. Pero es bastante interesante. Dejadme que me vaya al chat porque Lidia nos dice, el voto a partir de los 16 sería realmente interesante de cara a fomentar la participación de los jóvenes, y claro, como un incentivo, ¿no? Según la investigación, el compromiso con la política empieza con el primer voto, ¿no? Como tu primera vez, también en este caso en el voto. Y nos pregunta, y esa pregunta os la traslado, en este caso empiezo por Fran y Alba, dice, ¿creéis que mejoraría de cara a la desafección? Es decir, ¿creéis que bueno, no empezamos, sino que se da el derecho a empezar a votar a los 16,
¿eso ayudaría a tener más votantes, menos abstención? O la desafección política que ella comenta, que ya no es solo el voto, sino desafección de la política. ¿Cómo lo ves, Fran? Claro, al final habría que saber, conocer esos motivos últimos de la desafección, ¿no? Porque a lo mejor, pues, por votar 2 años antes, pues no creo que tampoco combatieras ese fenómeno. Quiero decir que si hay jóvenes que no están conectados a la política con 16 años, con 18 pues tampoco lo están a los 16, quiero decir, no sé hasta qué punto ayudaría, quizás sí, ¿no? Pero yo veo que hay otras razones de fondo más importantes, ¿no? Para explicar esta desafección. Y dudo, no sé, no soy experto, pero no sé, me extrañaría que avanzando la edad de voto a los 16 años pues pudieras, no sé, combatir esta desafección, creo, es una opinión que tengo, no sé si no sé, está basada en mis impresiones que no son de politólogo, pero no sé qué creéis vosotros. Bueno, Alba, coméntanos. A ver, a mí tengo opiniones un poco diferentes. Es que por una parte yo creo que fuera de la burbuja me encanta la política, que al final somos muchos jóvenes. Hay otra parte que es que no le interesa absolutamente nada, que piensa que la política no tiene nada que ver con ellos. Y aunque me duela, creo que es que tener la edad de votación a los 16 años tampoco incentivaría mucho esa participación, porque es que les daría igual, o sea, les daría igual, porque conozco muchísima gente que vota por votar y vota lo que vota sus padres o lo que han votado siempre sus primos o lo que sea, pero me duele, lo reconozco. Bueno, a ver, claro, no teníamos por qué coincidir. Yo lo que veo es que pasaría lo mismo. Yo estoy un poco con Alba, ¿eh? Mi opinión es que no acabaríamos con la desafección. Es decir, la desafección viene por múltiples causas y esas causas tienen que ver también con interés por la política, condiciones socioeconómicas incluso de las personas, nivel educativo. Es decir, que para mí, si coges esas causas y se las pones a un chaval de 17... tenemos el mismo problema, es decir, no todo el mundo de 17 años dirá, buah, es que estoy interesadísimo en votar, es un poco lo que dice Alba, claro, vivimos como en las echo chambers estas, ¿no? Nosotros los politólogos periodistas estamos, claro, rodeados, grupos de WhatsApp, lo que sea, de madre mía, la política es la leche, ¿no? Es como, yo qué sé, supongo que si eres muy fan de equipos de fútbol, le decís, buah, el fútbol, no sé qué... Pues claro, aquí en este caso nosotros pensamos que creemos o podemos llegar a pensar que hay mucha gente interesada en la política. Y no tanto. A ver, no nos engañemos, si ahora hiciésemos un Twitch de fútbol, aunque fuésemos malísimos haciendo ese Twitch, pues seguramente tendríamos más audiencia directamente porque genera más interés. Pero bueno, sí, es un poco esta cuestión de ver exactamente qué pasaría. Y que hemos intentado ver también con todos los ejemplos, como por ejemplo Austria 2007. Eso me ha sorprendido, ¿eh? Ya hace 15 años que esta cuestión no es que esté sobre la mesa, sino que ya se está poniendo en práctica, aunque de verdad que me ha hecho mucha gracia lo de las elecciones europeas, como diciendo, bueno, votate en estas, que total, para lo que sirven. También es verdad que yo que estuve unos meses viviendo allí en Austria, por lo que pude hablar con otras personas del país, me parece que hay una concepción distinta y creo que ya se considera una persona mucho más adulta. No hay una infantilización de esas personas, como que allí creo que ahora, no sé si tercero de la ESO, tenían ya que decidir si iban a hacer formación profesional o no, o sea, como 2 años antes que aquí. Entonces yo entiendo que a los 16 años ya conciben más a una persona como adulta, porque aquí sí se puede trabajar a los 16 años, pero tampoco es como lo más habitual y creo que en general en la cabeza de los adultos es igual que una persona de 14. Sí, la verdad que sí. Dice Daniel, por cerrar el tema, dice, con los primeros votos, por cierto, Daniel ha vuelto, nuestro pesimista de cabecera, ahora lo entenderéis, dice, con los primeros votos, cuando vean que voten lo que voten, se incumple la mitad de lo que prometieron y que su futuro cada vez está más negro, ya se cansan igual con 16, con 18, con lo que sea, en su opinión. Como decía, ha vuelto nuestro pesimista de cabecera, viendo, a ver, pero realmente, mira, es una de esas veces que coincidimos. Yo creo, Alba, sobre todo tú y yo, que hemos dicho una opinión, hombre, no es por la decepción que sentirás ante los políticos, pero que es eso, que no va a variar demasiado respecto a lo que ocurrirá si votas a los 20 o si votas a cualquier otra edad. Pero dejadme que acabe, pues si no vamos a alargar aquí el directo hasta el infinito. Por cierto, estamos viendo pico de espectadores justo ahora y yo creo que la gente lo huele, la gente lo sabe.
¿Vamos al trivial o qué? Vamos al trivial. Pongo ahí mi creación, aquella que hice la semana pasada. Por favor, pongo la creación. Aquí está mi maravilla. Y sobre todo, más allá de esta maravilla, dejadme sobre todo que también nos pongamos sobre todo en situación con esa musiquita también que le busqué al trivial, Esta musiquita de Trivial para deciros que ha llegado nuestro momento de Trivial. Para aquellos que no lo hayáis visto, acabamos siempre nuestros directos con un Trivial en el cual los que estáis en directo, por supuesto, podéis participar. Estáis viendo las clasificaciones abajo. Entre nosotros, Fran tiene 15 puntos, Noelia 13, Alba 9. Fran, al principio ya has oído que Noelia y Alba amenazan con quitarte el liderato. Esto ya lo hemos visto. Yo no sé qué piensas, Fran, ¿crees que lo vas a poder mantener? ¿Cómo te ves hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el orden? Es importante el orden, ¿eh? El orden te lo voy a decir. Hoy el orden cambia, por supuesto. Fran, Alba, Noelia. Es decir, Fran irás primero, Alba recogerá tu rebote. Esto es como cuando eres líder, ¿no? Y necesito ganar, dependo de mí. Vale, perfecto, no hay absolutamente ningún problema. Hay que decir que hay una cosa interesante entre los que estáis en el chat. Participad porque hay una cosa muy interesante. Veis que el líder es Oscoche TV con 31 puntos. Me he enterado de que no está en directo, por tanto puede haber un ataque, un golpe de estado contra el líder. Como estáis viendo en el top 5, Oscoche TV tiene 31 puntos, segunda posición para Ariadna con 20, tercero Rayusmu con 10 y luego tenemos a Gulillorme con 6, Sandra con un puntito y Josigurrejola con otro puntito. Bueno, la cuestión que no me enrollo más, que ya he sorteado categoría, chicos, Fran en este caso, que vas primero, chicas, chicos. La primera categoría es política nacional. ¿Cómo vamos de política Spanish? Que hacía tiempo que no salía esta categoría. Good, bien. Good, vale. Sí, en política española vamos good. Perfecto. Pues Fran, como te digo, espérate que me apunto aquí lo de los puntos. Por si acaso aciertas, voy a ir apuntando aquí puntos. Fran, la primera pregunta es para ti, por supuesto, ya sabéis en el chat, 3 puntos para la primera persona que acierte, 2 para la segunda, 1 punto para la tercera. Hostia, sería la leche, que la tercera persona se lleve más puntos que la primera. No me enrollo más. Fran, esta yo creo que, ¿os acordáis de aquellas que digo, si seguís nuestro Instagram podéis sacarla porque lo pregunté y tal? Bueno, además, aquí está la pregunta. ¿Cuántos días, Fran, en 2021 duró como ministro de Cultura y Deporte Maxim Huerta? Esta es complicada, esta es de penalti a las nubes, ¿eh? Tengo una clasificación de dificultad que es fácil y difícil y esta la he puesto en difícil. ¿Laborables o naturales? No, es broma. Pues bueno, me voy a tirar a la piscina. Duró muy poquito. Voy a decir 8 días. Vas a decir 8 días, obviamente tenéis también en el chat para poder hacer vuestras apuestas, por decirlo así. Fran, vas a decir 8 días, es incorrecto. Turno para Alba. Fue una semana, ¿no? 7 días. Alba, yo he preguntado días, ¿cuántos días? Una semana, ¿cuántos días? Joder, pero pues si estoy preguntando días y me hizo una semana. Alba, ¿cuántos días en 2021 duró como ministro de Cultura y Deporte Maxim Huerta? No te pongas nerviosa. 7. Vale, correcto. Es que claro, ya, le pongo yo un poco nerviosa, pero es que le digo, ¿cuántos días? Y me dice, una semana. Claro, pero una semana, ¿cuántos días son? Sí, claro, pero yo te la daría por mala. Yo soy de esos que en el trivial de verdad, si no me estás diciendo la cuestión correcta, cuidado que no te la doy por buena. Por cierto, Alba, vamos contigo porque has pillado ahí el rebote de Fran, pero ahora la pregunta es para ti. Alba, además de a Susana Díaz, ¿a quién más se enfrentó Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017? Repito para el chat mientras ella se lo piensa. Además de a Susana Díaz, ¿a quién más se enfrentó Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017? 2017, espérate, estoy perdidísimo ahora mismo. Vale. Mientras Alba se lo piensa, hay que decir, Dani, que no te preocupes lo de ocultar las respuestas del chat, porque según ellos me dicen que lo ven borroso, así que en principio está mucha muy trampa. Pequeño. Vale, está en pequeño, no vale. Entonces, nada, bueno, pues coméntanos y en el chat también, recuerdo. Además de a Susana Díaz, ¿a quién más se enfrentó Pedro Sánchez en las primarias de 2017?
No sé, me quedo en blanco. O sea, qué mal, y es que yo soy de allí. Como no perdemos puntos, pues prueba a decir algo. 2017, Susana Díaz. Pedro Sánchez y alguien Pachi más. López. Correcto, Pachi López. Correcto. Exacto, se enfrentaron Pachi López, que fue el que menos votos obtuvo. Se enfrentaron Susana Díaz, que quedó segunda, y Pedro Sánchez, que acabó ganando esas primarias en el Partido Socialista. Pues de momento, Alba, estás que no veas, 5 puntitos. Los 5 puntos que alguien ha ganado te los has llevado todos tú. Noelia, vamos contigo. Yo creo que esta muy difícil no es, Noelia. La sede central de qué partido político español está en la madrileña calle de Ferraz. El Partido Socialista Obrero Español. Y si me lo dices en siglas, ¿cuál es? PSOE. Venga, perfecto, muy bien. A ver, hay difíciles, hay fáciles. Y en este caso yo creo que era fácil, yo creo que era fácil. Además ha sido casualidad, la verdad que no lo tenía pensado que coincidiesen dos relacionadas con el PSOE una detrás de otra. Pero sí, correcto, es el PSOE que está en la madrileña calle de Ferraz. Además me ha gustado lo de poner eso de madrileña calle, porque suena muy trivial, cuando tú coges la tarjetita ¿sabes? Del trivial que te dice la madrileña calle. Bueno, vamos a sortear a la siguiente categoría, dejadme que... se ha ido la música, Adrián. Se ha ido la música. Mira, mientras hago el sorteo, tú no te preocupes. Si me bajé, si esto es 1 hora de música, tú no te preocupes que yo ahora te la pongo, no te preocupes. Mira, aquí la tienes. Mientras me lo pienso, te dejo esto. O sea, mientras sorteo, vamos a ver cuál era la categoría. Sí, música de ascensor. Bueno, la bajo, que si no vamos a petar el oído de la gente. La dejo así, que se escuche un poquito, a ver, un poquito. Ahí. La categoría es historia política. ¿Cómo vamos? Historia, ¿cómo vamos? Bueno, Fran, a ti no te pregunto. Tú, bueno, historia... Dios, qué presión, como falle. Claro. Yo soy un poco Dori. Eres un poco Dori. Bueno, pues vamos a ver en el chat. No sé cómo va el tema de la historia política. Preguntas que tengan relación con la historia y además con la política. Fran, primera pregunta para ti. ¿En qué año recibió Mikhail Gorbachev el Premio Nobel de la Paz? Diría... Hostia. Voy a decir en el 92, 1992. Vale. Oye, por cierto, ¿la jaca podría ser con esta música? Estoy pensando, la jaca que, ¿sabes? ¿Hacer algo? No... Ya, bueno, pues le metemos ritmito, Fran ha dicho en 1992 en el chat, por supuesto, ya sabéis que podéis comentar con las respuestas. Fran, eso es incorrecto. Rebote para Alba, que hoy está on fire. Vamos. Yo creo, me suena que es en el 99, pero no sé. Pero voy Alba, a decir 99. 1999. Alba, año puesta... en el que nacimos Noelia y yo. A ver, vale, eso ha sido de random. Eso ha sido totalmente gratuito. En plan, Fran viejo, yo viejo, o sea, pero totalmente gratuito. Y ella nació en ese año de milagro, que casi nació en el siguiente. Mira, te voy a quitar puntos. No, además no es correcta la respuesta de 1999. Pero qué de random ha sido lo de el año en que yo nací, 1999. Mira lo joven que soy. Noelia, te toca a ti, porque esa no era correcta. Pues... yo iba a decir 2006, pero es que no tengo ni idea verdaderamente. Bueno, ¿pero te quedas con 2006 o cambias? Y me quedo. Pues 2006 tampoco es correcto. El año en que Mikhail Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz fue en 1990, con la disolución de la Unión Fue rapidita la cosa. Fue rapidito, sí. El Nobel de la Paz que recibió Mikhail Gorbachev fue rapidito en cuanto a la disolución
de la Unión Soviética. En pleno proceso, sí, sí. Como anécdota, hablando de proceso, Fran, esto ya como anécdota, decir que todavía no se había disuelto completamente. Claro, por eso, por eso, que es que yo estaba pensando 92 ya pues, después de que pasara, ¿no? No sé. Sí, 92 me parece que quedaban Bielorrusia, Rusia y Ucrania, que fueron los que firmaron el último tratado, si no me equivoco. Disculpadme un momento, porque creo que es la segunda vez que vamos a tener que hacer lo de antes, lo de empezar a vetar gente que no dice cosas apropiadas en el chat. Pero seguimos. Alba, te toca a ti la pregunta. Pregunta: ¿durante qué festividad anunció Adolfo Suárez la legalización del Partido Comunista? El Viernes Santo, Semana Santa. Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Que tenías Wikipedia abierta o...? Historia de España he estudiado. Ah, vale. Lo de historia de la Unión Soviética o historia de... No. Eso no lo dominamos tanto. El Viernes Rojo. Bueno, no, mentira, fue el sábado. Fue el sábado rojo, ¿no? Alba, bueno, fue Semana Santa. Menos mal que solo te preguntaba la Semana Santa, pero era el viernes, ¿no? Lo has dicho bien, a la primera lo has dicho perfecta, pero sí, obviamente te doy los puntos porque yo preguntaba por la festividad y sí, fue el Viernes Santo cuando Adolfo Suárez anunciaba la legalización del Partido Comunista, también motivos evidentes, la gente un poco de fiesta y esto que pasa ahí de soslayo. Bueno, vamos con la última pregunta de hoy, obviamente también para el chat, en este caso va para Noelia, es de historia política y en este caso, Noelia, te pregunto, salimos de España para preguntarte ¿a quién se enfrentó Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Unidos? No sé si... Noelia, yo creo que no sé si el resto, pero yo te he perdido durante un segundo, así que... no sé si has contestado la pregunta o no nos has escuchado la pregunta. Sí, a mí se me ha ido. Se te ha ido, te la repito. ¿A quién se contestar? Tranquila. ¿A quién se enfrentó Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Unidos? Esa era la pregunta. Espera, que ahora voy a hacer como se tiene que hacer los concursos, que es... Para que tenga un poquito más de tiempo también en el chat. Recordad que es la última oportunidad hoy para ganar puntitos. Noelia. No es que tenga prisa, pero... Es que no puedo, es un nombre. ¿No? Bueno, pues Noelia no lo acierta, así que nos vamos con Fran. John McCain. John McCain. ¿Estás seguro de esa respuesta? De su nombre. John McCain. Sure. John McCain, correcto, Fran, era John McCain, correcto. Por cierto, Fran, menos mal que has acertado porque estabas sin puntos hoy, menos mal que... Sí, Ay. Sí, correcto, era John McCain en 2008, se enfrentó a John McCain. Oye, y esto no lleva puntos, pero ¿os acordáis de cómo se llamaba el de 2012? Mitt Romney. Mitt Romney, correcto. Oye, Alba hoy estaba con la historia de España y tú estás hoy con la historia de Estados Unidos a tope, Los USA y tú. Sí, muy bien. Por cierto, se vienen elecciones ahora en noviembre. Alguna cosita habrá que hacer. Pero bueno, oye, vamos a repasar la clasificación como queda. Dejadme que haga la suma, que si no Alba luego protesta también y no hay... Con razón. Fran, conservas el liderato. Uy. Con gol en el 90 y Ramos, Pero lo estás compartiendo. Colíder. Atención a la clasificación. Pero entonces, ¿por qué he marcado en campo contrario y por eso estoy como somos? No, eso además la UEFA lo quitó hace poco, no te preocupes. Es verdad, cierto. Fran, tienes 17 puntos. Cerramos el trivial de hoy con Fran con 17 puntos. La que iba última, que era Alba, hoy ha estado completamente on fire y se pone con 17. Empata con Fran. Pero Fran. No, Fran, al otro lado. Noelia, te quedas con 16. O sea que, atención, porque ahora mismo está la cosa: 17 Fran, 17 Alba, 16 Noelia. A los que estáis en el chat, os puedo decir una cosa:
No he sumado los puntos, pero repito, no estaba Oscoche, que era el líder, que destacado, con 11 puntos de diferencia. Pero yo os puedo decir que Ariadna, por ejemplo, que iba segunda, ha contestado a varias preguntas, os he visto al resto contestar. Así que yo creo que para la semana que viene no solo la clasificación de los colaboradores está apretada, sino que también la del chat. Por cierto, dejadme antes de terminar que recuerde en el chat, a final de temporada, el que quede primero se lleva una suscripción de 1 año a un medio, el que escojáis, versión digital. El segundo se llevará un libro de nuestra docuteca, también a elegir. Y el tercero, uno de los videojuegos que usamos a menudo para hacer nuestros gameplays, ¿vale? Así que atentos los que habéis estado hoy, pues volver el próximo jueves con nosotros para seguir compitiendo en este chat. Con el chat cerramos el directo de hoy, que se ha ido a las 2 horas. Un directo en el que de verdad muchísimas gracias por las donaciones, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí en el chat, y obviamente pues igual que saludo, me despido. Noelia Casado, Noelia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. A ti. Fran, nada, tienes que estudiar un poquito, que esto haya pasado algo. Fran, para la semana que viene te queremos listo, aquí. Hay que reflexionar. Un saludo. Y Alba, oye, enhorabuena por la parte del trivial. Has remontado, pero vamos, una auténtica crack. Y nada, muchísimas gracias y te esperamos también la semana que viene. Pues buena semana a todos. Y a vosotros los que estáis también en el chat, como siempre, pues eso, deciros que muchísimas gracias, como decía antes, y nada, que podréis recuperar este directo en formato podcast a partir del sábado, y que nos vemos también el próximo jueves en directo de 8 a 9 y media, hoy hasta las 10, bueno, nos vemos en el próximo directo. Muchísimas gracias a todos, y como digo, hasta luego, adiós.